difícil hacerlo tan mal como lo están haciendo. A veces, me acuerdo cuando jugábamos al PRODE, que había que acertar 13 resultados, y había gente que sacaba 0, y yo siempre pensé desde la matemática que era tan difícil como sacar 13. Bueno, esta gente está logrando sacar 0, es decir, está logrando que suban los precios, es decir, tener el prejuicio de la devaluación antes de devaluar. Y todo lo que hacen es mentir, al contrario de lo que me dice la gente de prensa de ellos. Todo el tiempo lo que hace el gobierno es intentar engañar a los mercados que fuman abajo del agua. Estos muchachos, como decía el Diego, le ponen de supositorio una liebre y ellos los quieren engañar. Y todo lo que van haciendo es para engañarlos. Ayer hablaban una vez por hora, ahora lo vamos a mostrar la forma en que lo hicieron. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno ya sabe que lo que va a recibir no le alcanza, no está consiguiendo lo que necesita y entonces miente mientras sigue negociando. ¿Qué está negociando? ¿Cuánto va a recibir de contado y el nuevo sistema cambiario? Es decir, ¿de cuánto tendría que ser la devaluación? Obviamente que siguen intentando negociar que no devalúen. No es mentira, lo están intentando. Bueno, hasta ahora no lo lograron. Entonces, lo que quiero decir es que lo que nos está escondiendo el gobierno a todos, a los mercados y a nosotros, es cuánto va a devaluar. Y eso no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el empresario puede pensar que van a devaluar más de lo que realmente lo van a hacer. ¿Se entiende? Es decir, la incertidumbre es mucho peor que la peor certeza. Lo entiende la gente que tiene una enfermedad o cualquier cosa. La incertidumbre te mata. Bueno, ellos lo que están generando todo el tiempo es incertidumbre. Entonces, ¿quién liquida exportaciones hoy? Nadie. Todo el que puede importar y alquilar un galpón y llenarlo de atún a lo marra, lo hace. Porque le conviene este precio del dólar. El que puede sacarse un pasaje para irse dentro de un año a Brasil, lo va a hacer. Lo máximo que pueden conseguir, si reciben guita, es frenar eso que se llama carry trade. Gente que está timbeando y si reciben guita dice, me puedo quedar unos meses más timbeando. Pero el resto no. El resto no. Y lo que se notó claramente es que ellos han atado esto a la política porque empiezan a aparecer encuestas que los dan perdiendo. Los dan perdiendo en la ciudad de Buenos Aires, los dan perdiendo en la provincia de Buenos Aires y empiezan a aparecer encuestas que los dan perdiendo en todo el país. ¿Qué sucede con eso? Y ahí está el factor Cristina. Si te aparece una encuesta, yo creo que no va a ser candidata Cristina, pero ellos siempre tienen que pensar que va a ser Cristina, y está bien, tienen que pensar en un escenario complicado para ellos. Si te aparece una encuesta que la da a Cristina 7, 8 puntos arriba, bueno, es jaque mate. Los mercados dicen, vuelve el populismo, así lo entienden los mercados, así se lo vendieron los medios argentinos a los mercados durante mucho tiempo, agarran los pesos que le quedan, compran dólares, se van a la mierda y el dólar se va a 3.000, no sé, a cualquier cosa. Ese es el terror que han tenido estos días. Se le mezclaron los errores y les hago un favor cuando digo errores, porque también puedo sospechar que sea todo un juego de Caputo para darle dólares a los amigos. Lo ha hecho cuando en 2018 se hablaba de eso, le estaba mintiendo a todo el mundo para darle los dólares baratos y lo terminaron contando las personas cercanas a él, periodistas cercanos, funcionarios, lo terminaron diciendo. Esa es la vocación de siempre. Pongámoslo, recién lo pusimos, pero pongámoslo para que la gente entienda que esto va a terminar exactamente así como ese día que en Animales Sueltos estaba terminando, en 2018. Así fue. Los manejos que él hace en el Banco Central. Es más, en el fondo lo acusa de ser un timbero. Escribe Alejo, a Caputo lo echó el fondo. Totalmente. Que no intenten decir otra cosa, el fondo lo echó por el fondo que representa, el fondo de inversión al cual representa. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa.
Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Si Caputo tenía amigos en fondos de inversión, o es hombre, es el Messi de los fondos de inversión, ¿para qué lo ponen ahí? Y Es vamos, como el famoso, vamos a ver dónde ¿viste termina? el tape, el video de YouTube? ¿Para qué me traen si saben cómo me pongo? ¿Para qué, No, para pone qué Macri, lo ponen ahí? lo pone Macri. Pero ¿para qué lo ponen ahí? Macri cree en Caputo. Decían que era el Lo que Messi pasa es que el de la fondo le dice, finanza. todo bien, será Vamos será a ver tu dónde Messi, termina todo lo que vos trabajando, quieras, porque se va. pero nosotros no te vamos a liberar más plata, como la que van a anunciar mañana, si tenés a este tipo que hace lo que él quiere. Nosotros queremos en el Banco Central a alguien que haga lo que nosotros queremos. Es una pregunta a vos, que sos el economista de la mesa. ¿Quién va a pagar todo esto? Nosotros, la gente, los chicos que están dentro de... La verdad es que no hay mucho que pensar porque ya sucedió. Exactamente igual, en los mismos términos sucedió no hace tanto tiempo. Habla bastante mal de nosotros como sociedad. Estos son días cruciales. Ya empezaron las consecuencias, ya empezaron a subir los precios, pero obviamente sería mucho peor si la choca el gobierno, si un día de estos los mercados se le van a la mierda. Ayer salieron desde temprano a tratar de arreglarlo y sinceramente... Yo no sé si todos recuerdan o vieron alguna vez los tres chiflados chocándose entre ellos. Fue algo muy parecido a eso y la producción ha tenido el buen criterio de armar un cronograma de cómo fueron hablando hora por hora para que hasta alguna persona que me esté escuchando y no entiende de economía se dé cuenta que son los tres chiflados. Ponelo a Caputo temprano. El monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, eso es lo primero, que él va ahí a decir eso, como ve que los mercados están muy calientes, va temprano y dice 20.000 millones de dólares. Es mucho más que lo que se decía, no es mucho más que se decía, es lo que se decía. Lo que pasa es que él estaba intentando que todos creyéramos que iban a llegar esos 20.000 millones de dólares todos juntos y lo refuerza en el próximo video, en la misma conferencia, de esta manera, mira. Le dije que eran las matemáticas. Dije que con lo que estamos pidiendo al fondo más lo que va a entrar de lo que es BID, Banco Mundial y CAF, vamos a estar cerca de en el entorno a los 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, ¿cuánto es la base monetaria hoy en Argentina medida en dólares? Al tipo de cambio oficial es aproximadamente 25.000 millones de dólares. Al tipo de cambio libre es aproximadamente 20.000 millones de dólares. O sea que, mirado eso como se miraba a la convertibilidad, digamos, tenemos más del doble de reservas en dólares de lo que hay de base. Bueno, estaba mintiendo. Cuando él dice 50, vos tenés que recibir todo junto para eso y además tenés que recibir del BID y qué sé yo, que no te lo entregan todo junto. Incluso hay algunos que ya están pactados de antes, que tienen una asignación específica, pero él está mintiendo. Y hace algo más, que es empezar a netear pesos con dólares para ponerte en la cabeza, porque eso tiene un efecto psicológico, la convertibilidad. Que la convertibilidad decía, el total de todos los pesos a este precio, 1 a 1, da igual al total de los dólares, por lo tanto nadie puede correrme a mí y hacer que el dólar valga más. Hay un efecto ahí, si querés, psicológico, que todos lo creímos, esa es la vida, una gran ficción, y funcionó durante mucho tiempo, hasta que un día dejó de funcionar y el dólar se fue de 1 a 4. Bueno, eso es mentira, porque solo en el sistema financiero hay para comprar 100.000 millones de dólares. Él no va a conseguir 50, es la primera mentira, pero no sé si habrán notado que 100 es más que 50. Es decir, hay dos mentiras, que va a tener 50, para eso necesita recibirlo todo junto, y que
que no hay pesos para comprarlos, hay el doble de pesos. Al ratito, y fue algo sinceramente casi simpático, Bloomberg lo desmiente. En realidad Bloomberg da la posición del Fondo Monetario Internacional, da la posición del Fondo Monetario Internacional, que inmediatamente, pues yo no entiendo cómo mienten cosas que se van a desmentir en 15 minutos, media hora, pero a las 9:45 ya al aire, me lo dio acá Nicolantos y me avisó Isaba Candelaria, que el fondo estaba diciendo otra cosa. Pongámoslo ahí, el FMI lo que decía era que no iba a dar el monto, es decir, no confirmaba lo que decía, pero además decía que lo iba a entregar en tramos, como fue toda la vida. Y va a ser así, no le va a dar todo el dinero junto. ¿Se está discutiendo cuánto? ¿Y es importante cuánto al principio? Sí, eso está sucediendo. Es mentira que le van a dar 20.000 millones de dólares. Pero pasaba el tiempo, pasaban las horas, y a las 12 del mediodía habló el nuevo candidato. Lo ponen a Adorni porque iban a salir cuartos. Lo ponen a Adorni porque iban a salir cuartos. Les llegó una encuesta donde salían cuartos y lo ponen a Adorni para ver si pueden nacionalizar la elección de la ciudad. Pero Adorni habló a las 12 del mediodía. A ver. Con respecto a la primera pregunta, con respecto al fondo, lo que se le solicita al staff del fondo, estos 20.000 millones de dólares, van a ser de libre disponibilidad, no van a tener ninguna afectación específica y efectivamente van a usarse, cosa que ya lo había avisado o lo había comentado el ministro Caputo, van a sanear el balance del Banco Central. Bueno, no es así. Yo, en serio, estoy muy confundido de la estrategia de comunicación. Los mercados estaban viendo lo que decían ellos, ¿sí? Cuando él dice que todo el dinero es de libre disponibilidad, ¿qué quiere decir? Mirá, te vamos a dar 20 millones y hacé lo que quieras. Andá y comprate ropa. Bueno, no es así. A las 13, ¿quién habla? Con un periodista amigo, el presidente de la Nación, Sir Javo Milei. A ver. Usted tiene un montón de dólares para poquitos pesos. Presidente, y además no tiene déficit fiscal, no emite por sector financiero, con lo cual automáticamente, o sea, hay muy poquitos pesos y hay un montón de dólares. Bien. Y el cepo, pero... o sea, lo que quiero decir es, estamos muchísimo más cubiertos que lo que era la convertibilidad. Y con respecto al cepo, porque usted anticipó que el 1 de enero del año que viene no iba a haber cepo, y en cierta forma en algunas entrevistas usted anticipó que cuanto antes acordemos con el Fondo Monetario. ¿Esto acerca la posibilidad de levantar el cepo? Depende de cómo me estructuran los desembolsos. Es fantástico, Esto es fantástico. Ustedes piensen, el ministro de Economía te está diciendo que va a entrar todo junto, vamos a juntar 50.000 millones, la única forma de juntar 50.000 millones es que entren todos juntos. El presidente, supone que, viste, no se hablan como Vilas y Cler, no entiendo. Digo, Vilas y Cler jugaban igual, Palermo y Barros Echeloto jugaban igual. Ustedes no se hablan y dicen cosas distintas. ¿Quién organiza la comunicación? Así que a la manía, claro, después que habló Milei, los mercados, todo lo que estaban subiendo bajó. Y tuvieron que salir a vender y vendieron de nuevo, vendieron 84 millones de dólares. Y el presidente pensaba que estaba haciendo las cosas bien hablando con periodistas amigos. No hablen más con periodistas amigos, no sirven para nada los periodistas amigos. No sirven para nada. Entonces ahí la pudrieron. Imagínense ustedes, están subiendo los precios en Argentina, subieron los alimentos un 5% esta semana. Salida de fábrica, además del 3,8% que ya subieron en los comercios, que lo dio el EGG, están subiendo salida de fábrica, que lo vas a ver dentro de una semana o 2 semanas, un 5% más. Por estas cosas que dicen estos muchachos, que se tropiezan con los cordones. Solitos generan este problema, diciendo estas barbaridades. Y después salió Esper. Esper, no sé qué decirte, Carcelo Bala. Pero respeto tu sinceridad ante todo. Sos bastante rústico, no sabés más de 300 o 400 palabras. Mi perro, Paquito, sabe 500. Pero has dicho una verdad muy saludable ayer, que dijiste cómo va a ser el préstamo del fondo. Míralo. Una posibilidad de saber, neteando la deuda que tiene Argentina, cuánto efectivamente van a quedar de fondos frescos para... Bueno, a ver, dado que el programa es a 4 años de plazo de desembolsos, a 10
la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Por tanto, 20 menos 14 da 11, 11 sería, haciendo futurología, haciendo una predicción hacia adelante, el aumento de las reservas cash que te permitiría este acuerdo. ¿Cuánto de esos 11.000? 11.000 más 14, 25, ¿no? ¿Cuánto de esos, perdón, 20.000 menos 14 da 6? Pues yo estoy pensando en otra cosa ahora también, por eso dije 25. Pero 20 menos 14 son 6. Si esos 6 te lo desembolsaran ahora contra la firma del acuerdo, serían reservas que te permitirían salir más rápido del cepo. Ahora, el gobierno está negociando también con el Banco Mundial, con el BID y con la Corporación Andina de Fomento, ahí podría haber, con lo cual a lo mejor habría otros 5.000 millones de dólares que sumarían 10.000. Es fantástico. El hombre dice absolutamente toda la verdad. Se equivoca en un par de cuentas, pero no es un chiste, pero no es importante. Él dice, te van a dar 20, pero hay 14 que son para pagar deuda. Te quedan 6. Si te los dan ahora, es fantástica esa parte. Está diciendo que ni siquiera sabe si le van a dar 6 ahora. Si te los dan ahora, entonces vos engrosás la reserva. Y después le suma el BID, el Banco Mundial, el CAF, que esos son a recibir adentro de 10 meses, un año, con asignación específica para hacer un puente, para darle plata a la gente pobre. No tienen nada que ver, no son para vender en el mercado. Entonces, para vender en el mercado tenés 6, si te los dan ahora. Se le voy a agradecer toda la vida a Esper que haya dicho eso ayer. No conformes con eso, un consultor me dijo algo fabuloso. Dice, dentro de un rato sale otro a oscurecer. Es decir, en vez de aclarar, a oscurecer, porque iban oscureciendo cada vez más. Y entonces a las 19:30, vamos a dar los horarios porque me parece de suma importancia, aparece el director del Banco Central, Federico Furiase, y hace nuevas declaraciones. Interrogantes. ¿Cuándo van a entrar? Hablo los de libre disponibilidad, porque no los 20.000, tengo entendido. 20.000 es el programa total. Es el programa total. Como es un programa que ya avanzó en la estabilización, ya se hizo el ajuste fiscal y monetario, de hecho, mucho mayor a lo que hubiese pedido el fondo, porque es nuestro programa, es de esperar que ese desembolso inicial sea de una proporción muy importante en relación al resto. ¿Cuándo? Bueno, esa definición es del board y debería estar a mediados de abril. ¿6.000 millones? No lo sabemos, esa es la decisión del board. Lo define el board. ¿Cuánto de esos 20.000 sea un desembolso inicial? Es decir, durante todo el día estuvieron tratando de aclarar las dos versiones contrapuestas que habían dado el ministro de Economía y Milei. Todo pusieron. Lo mandaron a Daza con Jonathan Viale, que tenía que hacer una pregunta, que es, de los 20, ¿cuántos van a entrar? Y no la hizo. Si hubiera quedado en la casa Daza y hacía un coso de YouTube, y era lo mismo, pero míralo. Vocera del fondo, Julie Kozak, dijo que el desembolso va a ser por tramos y que el monto no está definido. No sé si dijo exactamente eso. Y lo que pasa es que el fondo tiene sus reglas. Tienes una institución sumamente burocrática, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, y efectivamente, mientras el board no lo apruebe... ¿Pero sería por tramos, como dijo ella? No voy a comentar los sábados, son todas que todavía estamos definiendo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Ahí está el tuit de Buteler con los mercados del día, ¿sí? Y lo que te dicen es que ya perdiste en el año 3.400 millones de dólares y que ayer... creo que fue el día 9 o 10 consecutivo, perdiste 84 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que no te creyeron. Nada de lo que hicieron. Esos 7 tipos que fueron saliendo en distintos horarios. Y mientras tanto los supermercados estaban remarcando, y mientras tanto los dueños de las fábricas de alimentos estaban remarcando. Sale a la noche una consultora que hace un análisis que se llama 1816 y dice lo que dice Expert, ¿no? Es decir, si se puede mostrar, ahí, 1816, dice, lo que se firmará es de 20.000 millones de dólares con un programa a 4 años, ¿sí? De los cuales vas a recibir 6.000 millones. Pero hace una aclaración que me interesaba mostrar, porque él dice, ojo, te vencen 14, pero
tenés que pagar intereses también. Y esa es una cuenta que nadie está haciendo. Yo creo que no la hacen porque es horrible la cuenta. Entonces, cuando vos sumás todo, te los comes todo, no te da nada, no te queda nada, todo lo tenés que usar. Puede haber alguien en el mercado que dice, te envío 2 o 3 meses, total la deuda es el año que viene, pero vos sabés que esa plata que te están dando es para pagar capital e intereses. Es decir, lamentablemente no hay plata. Mirá, en este momento de la ruta iba a venir algo, que yo lo conté hace un rato, pero por ahí entró público nuevo. Ayer el EPO, el medio, sacó un dato que decía, el Banco Nación se quedó prácticamente con toda la renovación de bonos en pesos. Claro, debe ser una noticia muy mala, porque quiere decir que los otros bancos no quisieron renovar. Si no renovaron, quiere decir que van a usar la plata para comprar dólares. Yo hice un intento conmovedor hoy a la mañana porque me lo digan cuál era la verdad, si era la del EPO o la de ellos, porque Kirchner salió a desmentirlo. Me acaban de decir, tengo que creer en eso, que no fue así y que el Banco Central, que el Banco Nación compró solamente el 20% y el 80% fue privado. Más o menos el Banco Nación participa con eso en el mercado. Era una prueba que tenía ayer y que, tengo que creer en la versión oficial, la saldó. Ahora, ¿por qué pasa lo otro? ¿Por qué el presidente empieza a decir, esto es un golpe de Estado y van a meter presa a Cristina? Resumiendo, digo, ¿no? El día termina así. La noche, cuando ellos le mandan el WhatsApp para que hablen Majul, Viale y todos esos periodistas amigos, como me dijo hoy la gente de prensa del Ministerio de Economía, nosotros hablamos con periodistas amigos, salieron a decir eso. Bueno, yo creo que la situación se da para que la metan presa a Cristina porque la Corte quiere mostrarle a Milei que no hace falta poner a otro. Si nosotros hacemos lo que vos querés, y el presidente los apuró muy fuerte. Entonces, podemos estar ante una situación de una fragilidad inmensa cambiaria que ya se transformó en una suba de precios y un ataque irracional de autoritarismo de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de meter presa a quien sigue siendo la líder del peronismo, más allá de distintas opiniones, como alguna vez hicieron con Perón. Digo, nosotros ya sabemos qué pasa cuando vos te metés con los líderes y te comiste 17 años de proscripción, un montón de golpes de Estado, terminaste en violencia, aparecieron las guerrillas, y todo terminó en un desastre. Como la derecha nacional es, ante todo, bruta, repite las mismas cosas, y ayer veíamos 2 cosas. En los medios son, qué sé yo, Adorni hace una conferencia de prensa al mediodía y a la noche hablan los Adorni extraoficiales, hablando de estas 2 cosas, hablando de que Cristina va a ir presa y que esto era un golpe de Estado. Claro, si vos quieren hacer un golpe de Estado, podés ir, cerrar el Congreso, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pongámoslo, a ver. Te voy a contar el intento de golpe de Cristina Massa y Kicillof contra Milei, según Milei. Hoy lo hablé con el presidente en la radio. ¿En qué se basa Milei para decir que Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y sus cómplices, según él, estuvieron agitando un golpe y fracasaron? En primer lugar, en que Cristina, siempre según Milei, aceleró. ¿Y por qué aceleró? Porque con la decisión de la Cámara de Casación de rechazarle su recurso de queja, estaría cada vez más cerca, según Milei, de ir presa. Yo, ¿de qué manera podría desestabilizar Cristina los mercados? Además no lo necesitan, si con ustedes basta y sobra. ¿Pero qué podría hacer? ¿Agarrar los dólares que tiene y con esos dólares comprar dólares? No. Son chicos que... Majul no es ningún chico. Que dicen cualquier cosa, lo que le manden a decir, ¿no? Pero la verdad es que enrarecen la situación, porque una cosa es una crisis financiera, una crisis económica, suba de precios, y otra cosa es que vos te metas en este terreno. Vamos a ir directamente, y después el resto lo pasamos más adelante, al tape 22, donde el mismo Majul dice que Cristina va a ir presa. Poneme cuando dice que va a ir presa. Te voy a contar el intento de golpe de Cristina Massa y Kicillof contra Milei,
según Milei. Hoy lo hablé con el presidente en la radio. ¿En qué se basa Milei para decir que Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y sus cómplices, según él, estuvieron agitando un golpe y fracasaron? En primer lugar, ¿en qué... Bueno, vamos a ponerlo a Milei, que me parece que es más interesante que poner a los voceros de Milei. En el tape 20 dice Milei, Cristina sabe que va presa, por eso quema las naves. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. La verdad es que no sabe que va a ir presa, porque todavía falta la Corte, porque la Corte suele tomarse, recién va a llegar el martes a la Corte, y suele tomarse, y más en un caso como este, debería estudiarlo varios años, pero el presidente lo anuncia, y lo dice 3 veces, ¿no? Lo dice 3 veces. Tenemos 3 tapes donde en un ratito él dice de 3 maneras distintas que va a ir presa. A ver. ¿Qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Para que se den una idea del intento, digamos, institucional de romper las cosas. ¿Por qué? Porque la señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Lo había dicho 10 minutos antes, y creo que hay una tercera versión en la misma nota, una nota muy cortita, en donde dice 3 veces, le está hablando a la Corte, muchachos, ¿me entienden lo que quiero decir? El presidente, que tenía una forma de trabajar distinta al macrismo, que no había basado su gobierno en el antikirchnerismo ni en la judicialización de la política, está tan desesperado que ayer lo hizo. Ponelo de nuevo. Pon el próximo. La expresidenta acaba de tuitear, che, Milei, y dice, ¿cómo es que, explícame? Es una historia irrelevante. La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Ahí lo dice de esa manera, la futura presidiaria. Es un actor irrelevante, pero está desesperado por sacarla del juego. ¿Por qué? Porque cuando aparezcan encuestas, van a aparecer las 2 encuestas, la que lo dan perdiendo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Lo que más le preocupa es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos piensan que va a ir Cristina. Si va Cristina y aparecen encuestas la semana que viene que dice que Cristina gana 40 a 28, es jaque mate, porque los mercados se van corriendo todos. Como estuvieron 14 años diciéndole que era populista, entonces van a pagar ustedes por su propia estupidez y se van a ir. Por eso Milei está apretando a la Corte para que la meta presa y no pueda ser candidata. Ese es el estado de desesperación. Cuando vos no sabés a quién creerle, mirá cómo actúan. Mirá cómo actúan. Esa desesperación de salir 7 veces en el día a decir cómo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a decir que la van a meter Cristina presa, lo que me dice a mí es que están reventados, que no saben cómo solucionar el problema, que no saben cómo salir de acá. Un gobierno que está tranquilo, se queda callado, no tiene nada que decir y que siga el juego. Lo que me demuestra esto, si yo tuviera alguna duda, si yo tuviera que apostar en el mercado, es que no van a poder bancar el precio del dólar. Igual lo banquen o no lo banquen, los alimentos están subiendo tomando en cuenta un dólar mucho más alto que lo que vale hoy. Alfredo Zayat. Hola, buen día, ¿cómo andás? Cuando hay una situación conflictiva, cuando hay una crisis, vos tenés que ver cuál es la capacidad de gestión que tiene un gobierno. Y vos hiciste toda una descripción que la verdad la conclusión ya está. No saben manejar una crisis. Claro. Porque vos lo repetiste en varios programas. Digamos, no tienen un gran problema. Tienen una situación complicada. Una situación complicada como que se le puede presentar a muchos gobiernos. Más aún cuando tiene a favor
los grupos económicos locales, tiene a favor el mercado internacional, tiene a favor también al sistema financiero local, tiene a favor la red inmensa de medios de derecha, tiene a favor a Estados Unidos, tiene a favor hasta el Fondo Monetario Internacional y no sabe manejar una corrida. Es una cosa, un nivel de ineptitud que uno lo podía decir, bueno, en algún otro momento, cuando decía las contradicciones en el discurso, pero cuando vos estás con un problema y no lo sabés manejar, bueno, lo agudizás y lo transformás en una gran crisis. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una situación, la verdad, lamentable porque tiene costos elevadísimos para la mayoría de la sociedad. No saber manejar una situación conflictiva vinculado con el tema de los dólares. Hasta diciembre no necesitabas al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó? Que de repente tuvo que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional. No era que era el mejor plan económico de toda la historia argentina, con el mejor ministro económico de toda la historia económica argentina, y que la economía iba a subir como un submarino. Y así todo. Bueno, y de repente, ¿qué? Desesperados, yendo a correr y entrando en una sucesión de contradicciones frente a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también en varias oportunidades lo mencionaron, la oposición la verdad que lo ayuda a todo. También me olvidé un dato más de todo ese contexto. La oposición lo ayuda. Claro. Y pese a todo eso te lleva a una situación dramática. Bueno, ¿qué es lo que muestra? Y que la verdad que sos pésimo en la gestión, Milei. Digamos, es una cuestión. Más y después. Hay una parte, no sé si está cortado, que repite y amplía esos conceptos de Luis Caputo sobre la relación de la cantidad de dólares y la base monetaria. Digamos, es una cosa que te sacas un cero en cualquier análisis. No sé a quién le habla cuando dice claro, esas cosas. ¿a quién? Porque, digamos, los economistas que lo quieren le van a decir, pero no se animan seguramente a decirle, che, mirá, está todo mal lo que estás diciendo, todos los números están mal, no tiene lógica, es como disparate tras otro. Entonces vos agarrás y decís, nosotros que tratamos de racionalizarlo, de tratar de analizarlo, y decís, ¿cómo abordás esto? Si lo dice el presidente de la Nación, que vas a tener 50.000 millones de dólares, lo compara con una base monetaria, con el dólar oficial, con el... Bueno, pará, la verdad, digamos, piensa, digamos. Yo siempre digo lo mismo, se lo cree, es parte de una secta fundamentalista y entonces, viste, cuando la secta entran en una lógica que es irreal. Bueno, piensan que todos son tontos, para no decir otra palabra, digamos, o son ignorantes, digamos, tenés esas tres vertientes, qué sé yo, por ahí son las tres, pero bueno, hay una cuestión que es difícil abordar cuando es una sucesión de mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil, digo? Porque tiene costos elevadísimos para la sociedad. Todo esto es terrible. Oye, ¿no es? Pero además estás pagando el perjuicio de la devaluación ya, porque los precios están subiendo y no tenés el beneficio que te suele dar cuando tenés un dólar más competitivo. Yo ayer, te digo la verdad, estoy tan preocupado porque no se devalúe y no haya inflación. Todos saben lo que me preocupa a mí, todo eso por el destape, que me enojé con el director de una empresa que me decía que había subido los precios. Porque yo digo, ¿cómo subiste los precios? ¿Por qué subiste los precios? Porque no sé a qué dólar voy a renovar mi stock. Y son las expectativas. Sí, igual yo le contesté, porque yo estuve ahí, digo, macho, si vos tenés precio con un dólar a 2.000, no me vas a contar a mí, si yo ya sé que esos precios están conformados con dólar a 2.000. Dice, no, pero la inflación y los costos me empezó a aplicar. Mentira, no importa. Lo que quiero decir es que ya estamos pagando los costos de una devaluación que aún no ocurrió por la torpeza comunicacional, si querés llamarle. Y es una torpeza. Sí, que también es un daño autoinfligido. Y acá me parece importante recapitular un poco cómo llegamos hasta acá. Porque la idea del gobierno era, asume Trump en Estados Unidos y el 23 de enero tenemos un acuerdo con el FMI.
Y por eso a partir del 10 de febrero empiezan a decir el acuerdo con el fondo le falta el moño, ya llega el acuerdo con el fondo, llegan los próximos días, llegan las próximas semanas y así estamos hace más de un mes, se van a cumplir 2 meses, porque ahora dicen siempre mitad de abril, faltan semanas, digo, la expectativa, lo que queda claro es que faltan transitar algunas semanas donde no pueden resolver el problema que está de base, que es que el Banco Central está vendiendo millones de dólares todos los días. Iba a ser el 8 de abril la reunión para Sí. Argentina y se salió del menú Argentina, ya del Sí. 8 de abril. Y en el mientras tanto, en la placa 1, perdón Nico, ya te dejo, pero en la placa 1 que tengo el cuadro de Buteler, donde marca justamente cómo fue la evolución de esas reservas durante el gobierno de Milei. Recordemos, el gobierno de Milei inicia su gestión haciendo una brutal devaluación, o sea, más que duplica el precio del dólar y ahí empieza esa recomposición de reservas del Banco Central. Después baja en junio y vuelve a aumentar y eso tiene que ver con el blanqueo. Después del pico del blanqueo venimos en una baja y la tendencia de los últimos días es muy preocupante, no para anualizar el dato, no vamos a hacer esa barra basada, pero es decir, cómo llegamos en términos de reservas brutas al acuerdo con el fondo. No, quería decir que el tema de la falta de credibilidad además es algo que el gobierno quizás no se da cuenta, pero va sedimentando y se va acumulando. Y el día de mañana, cuando tenga que sentarse con otros interlocutores, estas cosas pesan. Decir una cosa a la mañana y otra a la tarde. Milei no solo contradice a Caputo en su entrevista, se contradice a sí mismo. Primero dice que el 1 de enero del año que viene va a estar el cepo levantado y después dice que depende de cuáles sean los plazos del Fondo Monetario Internacional. Todas esas cosas son cuestiones que para mí dejan algún tipo de consecuencia. No es gratuito para un gobierno que su palabra pierda valor tan rápido. No llevan ni un año y medio. Y ya nadie le cree a Milei. La generación de expectativas, si nunca se cumple. Mira, ayer anoche, ya desesperados, filtraron una foto de Milei hablando con Trump, que no sé de cuándo será, y le dijeron a algunos periodistas, en algún momento de abril Milei va a almorzar con Trump. Da a chequearlo ahora. Si Milei le quiere pedir a Trump que le dé plata, lo llama por teléfono. Cuando vos tirás en algún momento de abril es para generar expectativas, para que el mercado espere ese aumento que no está dicho oficialmente, si no lo hubieran dicho a Adorni, sino que se lo hace decir a Liliana Franco y otros periodistas. Es decir, quieren engañar a los mercados con que en algún momento se van a sentar a almorzar el presidente y Trump y van a arreglar. Repito, están negociando ahora, agarra el teléfono. Che, Trump, oíme una cosa, te chupé las medias, me puse a favor de Israel, me puse en contra de la ONU, toda la barbaridad de que hiciste te las apoyé. Y dame 10 lucas más. ¿viste? Ayer en, Sí, pero, en Casa Rosa, sí. El del Graf, ¿cuántos años tiene? Digamos, el que puso el del Graf. Alguien tiene que explicar a los jóvenes. El general Alais de los acuerdos es cuando fue el levantamiento cara pintada en la época de Alfonsín, tenía todos los milicos acá en contra de él, que parecía que iba a haber un golpe de Estado, y iba a venir un general desde Entre Ríos, creo que era, y ya llegaba para defenderlo a Alfonsín. Y nunca llegaba el general Alais, nunca llegaba, pasaban los días y no llegaba. Venía de acá, Entre Ríos queda 300 kilómetros, y entonces quedó la joda de, es más, tarda más que el general Alais. Son como los votos de la matanza, ¿no? Claro, ahora llegan los votos. Yo les quería hacer una pregunta desde mi sentido común, ignorante de la economía, pero me parece como básica. Por ahí los que nos escuchan se sienten identificados con la pregunta. Si están diciendo que van a llegar 6.000 millones y se vendieron en el año, si el Banco Central quemó 3.000 millones en el año, ¿tiene alguna lógica eso? ¿Quiere decir que en 3 más 3 en 6 meses se pueden Excelente. quemar? No, se acelera porque es un año electoral y siempre en el año electoral voto más cobertura, porque pueden empezar a aparecer encuestas que estén en contra, porque los importadores van a decir, ¿cuánto dura? A ver, Soriano dijo que va a durar 3. Bueno, si le erra, dura 5, pero por mucho no le va a errar. Entonces dice, yo importo todo lo que pueda a juntar atún. Claro. El exportador dice, yo no liquido. El que iba a comprar una compu por Amazon la com. Es decir, es excelente lo que vos decís. Si te gastaste 3.400 en estos meses que hasta hace 15 días eran tranquilos, ¿no? ¿Cuánto te vas a gastar en un año electoral en los próximos meses?
Ahí depende mucho también del régimen cambiario. O sea, porque si no, hacemos lo mismo que hace Milei, que es agarrar la foto. Y la gracia de la economía, porque no somos contadores, es que miramos la película. O sea, una decisión genera consecuencias. Entonces depende, si vos mantenés este nivel de tipo de cambio, donde efectivamente tenés a todos los argentinos veraneando afuera, comprando en Amazon y haciendo tour de compras a Chile, y no lo podés sostener. No lo podés sostener y se te va a ir en 3, 2 o un mes. Entonces el tema es, bueno, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? Que es lo que está de base en la incertidumbre de qué va a hacer el gobierno. FMI les puede, perdón, una pregunta más. ¿El FMI les puede decir, no usen esto para quemarlo electoralmente? Digo, ¿puede ser una exigencia en el arreglo? Bueno, si te da, ponele que te da los 20 al contado, que vos conseguís que te los dé los 20 al contado. Hay 14 que son para pagar deuda. En el momento que te los empezás a gastar, estás violando. El mercado debería mirar, estos boludos se están gastando la guita de la deuda, pero ponele que el mercado a veces quiere creer lo que quiere creer, porque al fin y al cabo tiene una parte de timba eso. Pero déjeme insistir también. Hoy lo que se negocia es cuánto le va a dar de contado y la forma de apreciación. Si vos lo dejás como está hoy, los mercados te comen porque todos queremos dólares y nadie vende dólares ni siquiera para ir a la peluquería. Si vos devaluás, bueno, ya está, devaluaste y se te va a precios. Claro. No hay un camino bueno. Y además para mí hay un camino bueno que es acumular reservas y tomar una serie de medidas, entre ellas terminar con el blend, y dar la verdadera señal que da un Estado, que es yo acumulo reservas. Ojo, no me corran porque toda la guita está acá. ¿Por qué no lo hace para mí? Porque se la da a los amigos barata. No, y yo insisto con algo. El gobierno asume que el acuerdo con el Fondo Internacional va a ser una señal que va a traer calma a los mercados. Y la experiencia, por lo menos en la Argentina, indica lo contrario. Cuando el gobierno acuerda con el fondo, es como cuando el barman a las 2 de la mañana toca la campanita y avisa, che, última ronda y después nos servimos más. Van todos a la barra a pedir el último vaso. Es así, porque saben que después de esos 10, 15, 20 mil millones... ¿Quién sabe si va a haber más? Entonces, si no se llevan los dólares ahora, no saben si se los van a poder llevar después. Yo no sé lo de barman eso. Vos. Yo he hecho algunas noches de laburo atrás de una barra. El nivel de metáfora que estamos clavando con Lanto. Elevamos el nivel todo el tiempo. Vos ponés otro medio y te dicen, así, el otro medio dice, pero qué barbaridad. ¿Las metáforas de Lanto o las de la Cunza? Y nosotros tenemos... No es una metáfora, es una comparación. No es lo mismo. Maravilloso. Bueno, vamos a escuchar la voz oficial. A ver. Para eso tenemos a el hombre del destape en La Rosada. Hoy tuve que hablar con alguien de prensa, Ministerio de Economía. Johnny, te voy a tener que subir el sueldo. Debo decirlo acá, adelante de todos. Me dijo que yo tenía que creerle porque ellos nunca mienten. Ah, bueno. Me desarmó. Dios mío. Te dejó sin razones. Y ya no había más nada que hablar. Qué difícil que sea la gente de prensa de economía. Ayer en Casa Rosada había mucho enojo con el FMI. Yo quiero hacer un repaso y te quiero sumar algo de este raconto que hiciste ayer en el día, Roberto. A ver, estaba planeado claramente el anuncio doble. Era algo que se había pactado entre Caputo y el FMI. Hablaba Toto Caputo a la mañana temprano y después hablaba Cosa. Caputo citó, antes de hablar en un acto intrascendente, donde podían hablar, digo, fue a propósito que fue a contar esto ahí, antes de eso armó esto no sé si lo puedo decir, pero no importa, armó un desayuno con periodistas amigos, muy poquitos, para decirles, che... La periodista me dijo que los periodistas amigos saben que nosotros nunca mentimos. Usó la palabra periodistas amigos. Bueno, porque ayer pasó eso. Un rato antes de hacer el anuncio, Caputo se reunió con periodistas argentinos amigos. 4 o 5 a tomar un café y a contarle, che, va a pasar esto. Por eso vimos un tuit girar mucho, bien temprano a la mañana, anticipando lo que se venía. Caputo lo hace ahí y después lo hace el FMI. En el medio se filtra esto de Bloomberg, que fue muy raro, y habla Adorni. Cuando Juli Kozak habla, detona todo. Ahí los mercados de verde pasan a rojo y ahí es donde se pudre todo. ¿Qué piensan en el gobierno? Primero se enojaron con Juli Kozak y con el FMI. ¿Creen que hay una venganza de parte... Se enojan con Es la RAN enojándose con el escorpión. No, dijeron son una cueva de burócratas, por eso hacen Caputo eso. Tiene mala relación con el Fondo Monetario. Desde 2018. Caputo, y el fondo con Caputo. Y ahora Milei también. ¿Creen que hay una venganza, que le están cobrando un vuelto de lo que pasó entre Milei con Rodrigo Valdés? El que era el director
todavía lo sigue siendo el director para nuestro hemisferio del FMI, que Milei lo corrió de Argentina nada más. O sea, lo logró, eso sí lo logró. En su momento hubo una rosca muy importante para correr al chileno, que es muy importante, tiene mucho peso en el FMI. Por más que Milei lo haya corrido de Argentina y de las negociaciones, porque dijo, bueno, correme a Valdés, que esto también quería Massa en su momento también quería esto. Che, corrémelo a Valdés, que es un pesado. Tony, hoy Bonelli dice que Milei le adjudica a Valdés haber generado todo esta ola de rumores. No lo leía Bonelli, está en lo cierto. Pero esto es lo que dicen en La Rosada, no es que Bonelli... No, claro. En La Rosada creían ayer que el vuelto era en parte por Rodrigo Valdés, no toda de Rodrigo Valdés. También por los enojos con Toto Caputo desde antes ya y ahora con Milei. Que esto de Juli Kozak es una venganza y es un vuelto. Porque, a ver... Cristalina, que tiene buena relación con Milei, no maneja toda la línea del FMI. Ayer lo que me decían es un vuelto de la línea del FMI, claro, no de Cristalina. Que en parte creen que es por eso, porque fue muy obvio que ayer Juli Kozak le hizo un daño a Milei, le hizo un daño al gobierno. Más allá de que, como bien cuenta Roberto, después se pisaron los cordones solo y se pegaron un tiro en el pie solo. Pero ellos le adjudican el lío al FMI sobre todo, al lío. Pero así es lo que pasa, que ahí hay que partir de otro concepto. A ver, sí. El Fondo Monetario Internacional es una burocracia. O sea, ellos no pueden decir, esto es un vuelto de la burocracia. Vos tenés que saber con quién estás negociando. Entonces, al no saber con quién estás negociando, después recibís lo que recibís. No es que hay una venganza. Las burocracias funcionan así. La tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional siempre funcionó así. No es que funciona así, porque yo te saqué a Valdés, porque yo hablé con Cristalina. Así funcionan los organismos financieros internacionales. O sea que esa lógica de decir, ver conspiraciones para mostrar su propia ineptitud. Claro. Y además puedo sumar una cosa más en esto de por qué no tiene que ver tanto con una conspiración, sino pensar racionalmente esto. Si te van a dar un programa de 20.000 millones de dólares, donde 14 son para vencimientos, esos 14 al menos te los tienen que ir dando a medida que se dan esos vencimientos. Porque si no, entran al Banco Central y es muy difícil una vez que esa plata entra acá, por más que entre como la moneda del FMI, vos en algún momento la podés cambiar y la podés usar para timbiar en el Banco Central. Entonces sería muy jugado para el Fondo Monetario, que no tiene que responder solo a Trump, sino que tiene que responder también a Alemania, a Japón y a un montón de otros países, decirle, no, ¿sabes qué pasa? Es que a los argentinos les gusta mucho ir a Brasil y a Miami, entonces hay que financiarles eso con la plata de todos nosotros y que la exposición de Argentina aumente, porque después esos vencimientos van a llegar y el fondo te tiene que volver a dar plata para que vos le pagues. Hablando de burocracia, salió hace un rato nada más una nota en el Washington Post sobre Milei, donde Milei vuelve a dar la misma versión de siempre de Libra. Pregunta que le hicieron, como nosotros decimos, Libra no se lo puede sacar de encima. ¿Un reportaje a Milei salió? Una nota que habla sobre Milei, que tiene un reportaje cuentan que les obligaron la semana pasada, ¿Cómo? La semana pasada lo hizo, Lo hizo, se publicó hoy. Cuentan que le obligaron al fotógrafo a tomar la foto desde arriba, que oscurecieron el salón de la Casa Rosada para sacarle la foto, lo que ya sabíamos, pero ahora lo cuenta el Washington Post. Lo curioso es cómo termina la nota, porque le preguntan si habla directo con Trump. Y Milei dice que no. Se excusa. Dice que bueno, que no, que en realidad hay otros canales, que él quiere mantener los canales formales. ¿No lo atiende Trump? Y entonces le preguntan, entonces esa burocracia es buena. Le preguntan lo que va haciendo Post, porque él había estado toda la nota hablando mal de la burocracia y él tiene que admitir que sí. Porque si no, tiene que decir que Trump no le atiende el teléfono. Porque en realidad es eso. No es que a Milei le importan los canales de la burocracia. Dice que va a ir a almorzar y el otro no le atiende el teléfono. Después pasaba esa nota, también me están puteando hace mucho porque yo en su momento contaba que Trump no le atendía el teléfono. Cuando ganó Trump, pasó una semana para que recién se comunique con Milei. Todavía me están puteando porque yo contaba que no sucedía, porque parece que alguien del gobierno filtró falsamente en su momento que sí lo había atendido, en verdad no lo había atendido. No dicen mentira, Johnny. Claro que no. Y lo último, me contaban ayer, hablé con una persona que había terminado de hablar, hacía 30 segundos con Milei, media hora por teléfono. Y le pregunté, ¿cómo está Milei? Después de esto eran las 3 de la tarde ayer. Me dice, está muy bien, está muy contento con lo que pasó hoy y está muy optimista. Lo vi muy optimista. Había hablado recién media hora con el presidente de la Nación y me decía que estaba tranquilo sobre todo lo que había pasado. Negaba, esto la verdad que estuvo... A ver, Milei tuvo que salir a reforzar, pero Milei negaba que había salido con Majul al mediodía para reforzar lo que habían dicho Caputo y Adorni.
Ahí déjame hacer un asterisco. Claramente salió porque había que tratar de calmar todo lo que estaba pasando porque nadie entendía nada. Finalmente salió. Milei dice que no. En privado dice no salí por esto. Seguramente también lo diga públicamente. Pero Milei ayer claramente salió con Majul porque había que terminar de A mí la explicar gente todo lo del que había Ministerio de pasado. Economía hoy me dijo que Esper estaba equivocado. Bueno, eso también te iba a decir. Ellos en Casa Rosada ayer me decían, los 20.000 van a ser frescos, van a ser de libre disponibilidad y sí van a venir en desembolsos. Claramente 20.000 millones libre disponibilidad. de libre disponibilidad. De libre disponibilidad. ¿Qué y es lo sí, que llama libre disponibilidad? Porque ahí después van a empezar con todas las interpretaciones. Si tienen que pagarle 14.000 millones de dólares al fondo, ¿qué van a hacer de libre disponibilidad? Libre disponibilidad para el fondo. Para el propio ellos fondo. dicen, con los 20.000 millones vamos a poder hacer lo que queramos, sí van a venir en desembolso. Van a Me da venir por miedo plazo. cuando dice vamos a hacer lo que queramos. Nah, cualquiera, la verdad. Pero además, Por eso llamó la atención Esper. Puede ser que no lo entienda, puede ser que digan eso porque no entiendan. Por ¿no? eso O sea, llamó la no atención. hay que Ayer descartar esa Esper opción, rompió con esa línea, porque Adorni había dicho libre disponibilidad a las 12. Por eso lo de Esper es muy fuerte. Pero Adorni la no frase del rompe día. nada. La frase es Esper, sí, Claro. la frase es de Esper. Ahora, hagamos de cuenta que sea cierto, que por algún motivo al gobierno le regalan 20.000 millones para que se los patine dándoselo barato a los amigos de Toto Caputo. Que se lo vayan a cobrar a los amigos de Toto Caputo. O sea, no podemos seguir aceptando pasivamente este tipo de maniobras absolutamente ilegales, que no se acomodan ni a las normas del Fondo Monetario Internacional ni a las leyes argentinas y que nos comprometen por generaciones con cantidades que nos resultan además absolutamente ridículas. Nadie sabe cuántos billetes son 20.000 millones de dólares uno arriba del otro. Siempre entras en una incertidumbre que cuando sale el acuerdo todos festejamos como si fuera una buena noticia. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando fue con Guzmán, hablando con Máximo estaba en contra, renunció, qué sé yo le dije que no estaba de acuerdo, pero había algo que él tenía razón. Por lo menos que no lo festejen, dijo. Bueno, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada el DNU de acuerdo con el fondo, subieron una foto, Milei, Caputo y Karina Milei, con el resultado de la votación festejándolo como un triunfo. Claro. Milei, viva la libertad, carajo. O sea, salieron a festejar, Sí, pero, a celebrar pero públicamente. después salió el gordo Dan. Bueno, sí, está bien. A decir, Borra che, eso, boludo. borra eso. O sea, salió Caputo. No, pero le dijo borra eso, pelotudo. No están contentos. A un youtuber de ellos. Pero para, ¿puedo hacer después una- el que salió a festejar fue Milei con Caputo Claro. y Karina Milei. Ir al No sé, fondo Gordán. es la prueba del fracaso del plan de Milei. Es el tuit de Adorni, rotundo fracaso. Pero para, Claro. yo tengo una pregunta, Bueno, porque más allá de Esper, después habló Federico El Furiase, tuit viejo de... que habló a la noche, y Federico Furiase es de la mesa chica de Caputo. O sea, ellos vienen juntos desde la consultora, desde Anker. Habla Furiase y Sí, habla sí, Caputo, y volvió a decir esto de los 6.000 millones de dólares. Entonces, se enojan con Esper, pero deberían enojarse con Caputo en todo caso. Bueno, por eso hay una confusión No muy se grande. ponen de acuerdo para mentir. Hay una Y confusión muy grande. yo O Caputo se le los miente a digo, Milei. hay que organizarse para mentir. Pero Hay que tener buena memoria, hay que tener un montón de requisitos. También debe ser difícil decirle la verdad a Milei, ¿eh? No creo que sea un tipo fácil para decirle, no, mira, en realidad no eran 20.000 frescos, son 6.000 frescos y 14 para y la hay versiones de gente que habla con Milei, como Arriazu, que dice que Milei está arreglando ir a bandas de flotación. Es decir, arreglar con el fondo, bueno, si nosotros no nos metemos con el dólar mientras no baje de 1.200 y no suba de 1.500. Y eso, Arriazu, que está enamorado de la tablita, no lo quiere eso, pero de alguna manera lo que uno tiene que sacar de información de lo que dice Arriazu, que habla con el presidente, es, están yendo a un sistema, Bueno, o sea, van a devaluar. Esas son las críticas todavía hay muchas críticas sobre lo que fue la entrevista de Luis Caputo con Antonio Laje, que fue lo peor del año. Ese para fue mí. lo peor, sí, Fue sí. lo peor del año. Todavía hay críticas por eso, porque Caputo no fue enfático en sostener el crawling peg. Cuando le preguntaron con el crawling peg, en un momento empezó a... Él ahí tiene que haber metido. Claro. Él ahí tiene que decir sí. Exacto. Hasta el último día, hasta que vos no cambies el sistema. Exacto. Te voy a decir algo a favor de Laje. Laje fue el único que preguntó estuvo bien. bien. Estuvo bien. Ellos se sientan con Majul, con Jonathan Viale, que más allá de que tienen compromisos con el gobierno, no entienden lo que le están Claro, diciendo claro. tampoco. No lo entienden. Porque si no, que sea por vergüenza, harían alguna preguntita. La G sí sabe. Claro. La G le hizo la pregunta y lo puso en un lugar en donde ahí, el otro día, él tenía que haber metido. Titubió dos veces. Dos veces titubió y ahí se puede especular con que ahí se empieza a hablar de las bandas. Vos tenés que Él decir empezó a que hablar no. de las bandas. Bueno, Él ahí dio la se- respuesta de las bandas. Exacto, cuando ahí le se empieza a preguntaron. hablar de las... Porque ahí arranca lo de las bandas. Y que eso es lo que ahí genera inmediatamente. Si bueno, entonces me está hablando de bandas, que vamos al dólar 1.500 inmediatamente. Ahora, fíjate Ahí empieza eso. la solidez, ¿no?, del programa económico, que
que depende de si el ministro de Economía titubea 2 veces en la tele. No solo eso, la solidez del programa económico y que el gobierno, que venía a revolucionar la política mundial porque aplicaba por primera vez las recetas de la escuela neoliberal de la pindonga, termina siendo lo mismo que hicieron todos los gobiernos del 76 hasta acá. Endeudarse, ir a retrasar el dólar, hacer carry trade, ir a pedir la escupidera al Fondo Monetario. Menos el de Néstor, ¿no? No, digo, todos los que hicieron... No, Néstor hizo todo al revés. Y Néstor hizo algo que además, Néstor se pone de acuerdo con Lula para pagarle al fondo. Que es algo que este hombre desprecia, que es acuerdo con otros que tengan tu mismo problema. Ahora volviendo... Fue Argentina, Brasil y Uruguay en ese momento. Volviendo a las mentiras y las contradicciones, hay un grave problema lateral a esto, que es el problema de la comunicación del gobierno, porque nosotros de alguna manera venimos, o por lo menos yo lo digo a título personal, venía como sorprendido o elogiando de alguna manera el estilo que tenía el gobierno para generar cierto tipo de agenda, que uno puede estar de acuerdo o no, pero tenía un estilo consolidado de generar conversación y que todos vayamos atrás de eso. Ahora, acá lo que muestra es una dificultad para generar una narrativa concreta en relación a esto y entran las contradicciones. En defensa de la gente que maneja la comunicación, tengo que decir que cuando la crisis te supera, no hay comunicación que te salve. Igual esto empezó con el discurso de Davos, el problema de comunicación del gobierno, esa cosa sólida que tenía, que no le entraba nada, que no tenía fisuras, se empieza a resquebrajar con el discurso de Davos y la marcha se metió con antifascista. toda persona que no sea heterosexual, loco. Después de eso cayó Libra y Libra lo hizo pelota. Libra desnudó. Y a los 3 días de Libra, la entrevista de Johnny Viale. Y para mí, esos 3 hechos lo terminan desangelando totalmente. Porque él la vendía... de Johnny Viale muestra los hilos de la relación con todo ese periodismo. Pero además, él se vendía como una persona experta, como una persona auténtica y como una persona honesta. Y lo de Libra, más la entrevista de Johnny Viale, termina mostrando que no sabe nada, que lo engañaron, que no es honesto porque participa de estafas, y que no es auténtico, porque en el medio de una nota tienen que frenarla para pedirle al periodista que le pregunte otra cosa. La autenticidad era muy importante en la construcción del personaje. Autenticidad y capacidad para responder, porque en realidad lo que también exhibe eso es que Milei no puede responder sin ser asesorado. Que todos entendemos que un presidente tiene asesores. Pero lo deja muy mal parado porque venía a explicar algo que supuestamente desconoce, que es el funcionamiento de las criptomonedas, y no puede responder eso tampoco. Es que la fortaleza de la comunicación del gobierno en general es confundir, ¿no? No es una novedad, no es que lo hayan inventado ellos, los famosos ingenieros del caos. La contradicción es parte del plan, que vos lo veas decir a uno una cosa y a otro y te quedas como diciendo, ¿pero de qué están hablando? Que en algunos casos puede servir. Ahora, en términos económicos, financieros, genera problemas, evidentemente. Vos sabés que Santiago Caputo dice que no leyó Los Ingenieros del Caos, ¿no? Pero sí el mago del Kremlin. Lo escribió. El gago del Kremlin. Es muy impresionante. Bueno. Se dio de casualidad que hizo todo lo mismo. Quiero rescatar lo que dijo Milei para avanzar en el análisis, que la posición de la oposición o de Cristina, del peronismo, es destituyente. Y la verdad que no lo es lo opuesto. Porque cuando sacaron el comunicado, un comunicado oficial de los diputados y senadores de Unión por la Patria diciendo, miren, una carta enviada al Fondo Monetario Internacional, a Cristalina, miren, acá se está cometiendo una ilegalidad, o sea, fuera de las normas. O sea, le estaba diciendo al fondo y le estaba diciendo al gobierno, miren, nosotros queremos cuidar la institucionalidad, no queremos destituir. Nosotros queremos cuidar la institucionalidad y lo que se va a aprobar es anticonstitucional. Y además es ilegal, va en contra de una ley, el DNU. O sea que el discurso de la oposición de Unión por la Patria es institucional, no destituyente. Y además es transparente, porque le manda una carta pública a Kristalina Georgieva, al Fondo Monetario Internacional, y dice, ojo, usted le van a dar un crédito y eso está mal y nosotros no lo vamos a reconocer. Veremos, ¿no?, si en ese supuesto. Pero ese es el mensaje. ¿Qué es lo que hizo, y vemos un poco la historia, la derecha con respecto a el Fondo Monetario Internacional cuando había créditos que estaban pendientes? Y que ahí sí uno puede decir que era destituyente. ¿Por qué? Porque no era transparente, iban por atrás, iban a decirle, por ejemplo, Cavallo en el 89, no le den el crédito a Alfonsín, y entonces ahí sí, no le dan el crédito a Alfonsín porque él le dijo, nosotros no lo vamos a pagar.
Y además eso no va a servir. Y ahí Alfonsín se cae. La Espina fue en el 2022 también a decirle no le den el crédito a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. Pero ahí no era transparente. Ahí es destituyente. Cuando no es transparente, es lo opuesto de lo que está diciendo, lo que estaba diciendo Milei. Claro, porque el peronismo lo hizo públicamente y apelaba a la ley. Bueno, que salga por ley. Exacto. Que salga por ley. A mí me parece, me genera temor esta cosa autoritaria de ayer a la noche. Las dos cosas, cuando este tipo de gobiernos hablan de que hay un golpe, a mí me da miedo por el autogolpe. Cuando dicen que van a meter presa a Cristina, bueno, ya lo dije 2 veces hoy, eso ya lo vimos en Argentina. Y el final de los 17 años de proscripción, de varios golpes de Estado desde 1930, de gobiernos que duraban 2 años, de los fusilamientos, de los bombardeos de la plaza, fue la guerrilla. Y después de la guerrilla vino el genocidio. Es decir, cuando vos vas tapando los canales de expresión, de representación, como es el caso de Cristina, lo que genera, bueno, Nicolanto lo ha puesto varias veces ese ejemplo. Viste, un amigo mío dice, el pedo por algún lado sale. Lo dicen los psicoanalistas. Si vos no podés taponar todo, hay una cantidad de gente que siente representación por Cristina, por el kirchnerismo, lo que sea. Vos lo tapás. Bueno, ese es lo necio que es la derecha argentina. Esas cosas terminan mal. Entonces, está desesperado por el dólar, meto presa a Cristina para que la semana que viene todos hablemos de que Cristina está en cana, y que la gente diga, no, prefiero a este que me está reventando y no a los chorros. Porque la verdad, yo siempre digo, mi viejo era un tipo que tenía un honestismo, ¿viste? Me acuerdo que era secretario general de la Federación Obrera del Caucho y un día le mandaron de regalo 4 cubiertas y mi viejo lo sacó a putear. 4 cubiertas, el tipo agarra millones de dólares, mi papá le regalaban 4 cubiertas y lo sacó a putear. Entonces él valora, entonces yo sé que cuanto vos más humilde sos y más trabajás, le da más valor a la honestidad. Entonces te manchan. Vos hablás con un pobre brasileño que fue muy ayudado por Lula y dice, no, pero me ayudó, pero es un chorro. Eso pega mucho en el electorado, no es joda, pega mucho. Entonces, como tienen terror de que salga una encuesta próximamente que diga que Cristina gana, y entonces los mercados lean que vuelve el populismo, y entonces sí, el dólar se vaya a la mierda, la van a meter presa. Bueno, es un error. Además de que yo no quiero que la metan presa a Cristina, que no se lo merece, que me jode la vida, que no sé, que va a enfermar más a la hija, que es toda una mierda lo que hacen. Además es malo para el país. Y le quita el único argumento que le quedaba a Milei para decir que era mejor que Macri, ¿no? Así porque es, el único exacto. que tenía era que no perseguía judicialmente a los opositores, se terminó eso. Ahora, ¿hay una posibilidad concreta de que Cristina vaya en cana? Por más allá de que lo diga Milei, es algo que se viene conversando, está en la conversación. Bueno, hoy la nota de Mizrahi, de Franco Mizrahi, en el Tapo B, se los aconsejo, da todos los escenarios, y Franco dice, incluso podría ir presa antes de que la Corte, no porque la ley la diga, porque viste cómo es la ley, hay interpretaciones, hay 1000 tipos que dicen una cosa y hay 2 que dicen otra. Y entre esos 2 está la gente que hoy lo decide, ¿sí? Entonces puede suceder. También puede ser que la semana que viene o dentro de 2 semanas la Corte diga, no lo voy a tratar. Y con eso alcanza. El famoso 280. El 280. ¿Cómo se imagina el gobierno en ese momento? ¿No? ¿Lo piensan? ¿Visualizan el momento en el que...? También deberíamos decir que le quisieron pegar un tiro y los muchachos la agarraron y lo entregaron. Yo sabía que lo hubiera roto a patada. No, y que mismo cuando pasó eso, yo me acuerdo que fui a la marcha del otro día pensando que iba a ser una reacción más masiva, no porque no fuera masiva, fue una marcha masiva, pero era una marcha del kirchnerismo, no era una marcha de distintos sectores. Y fue decepcionante eso en términos de la sociedad, como chicos, acaba de pasar algo muy grave, más allá de que le haya pasado a Cristina, era un momento social de decir, che, esto no lo permitimos. El gobierno estuvo casi 1 año y medio diciendo, no, nosotros a Cristina no la vamos a meter presa, no la vamos a perseguir judicialmente, tampoco a ningún opositor. Estuvo así este año y medio. A mí me consta, porque yo... A mí me lo han dicho también. ¿Por qué cambió? ¿Qué pensás? Por lo que estamos hablando hace 1 hora. El desastre económico que hay. ¿Y entonces qué piensan que con eso van a distraer? O A van ver, a que por lo menos le van a decir al mercado que no es candidata. O fortalecer su núcleo duro. Sí, hablar otra cosa, desviar la atención. Cristina presa, vamos a hablar de eso, no vamos a hablar del FMI y del dólar. ¿Y no hace crecer la figura de Cristina eso? Sí, seguramente, lo saben, por eso no querían victimizarla. Eso es lo que me decían a mí muchas veces en el gobierno. Me repitieron altísima fuente del gobierno.
a ella le conviene caer presa. Esto es lo que me decían. Me digo más, también juega en la interna bonaerense. Es difícil discutir con alguien que está victimizado. Claro. Está presa. Ella está con una tobillera. Esto no lo digo yo, esto me decía también el gobierno. Si le corresponde. Por edad le corresponde la domiciliaria. Se la tiene que dar un juez igual. Se la tiene que dar un juez automático. Se la tiene que dar un juez, la tiene que pedir y se la tiene que dar un juez. Pero digo, por edad tiene por lo menos el derecho. Pero se llenaron la boca todos estos 15, 16 meses que llevamos diciendo, no, nosotros nos armamos mesas judiciales, nosotros no queremos hacer lo mismo que hizo Macri, Macri se equivocó con eso, no lo vamos a hacer, eso no es nuestro y de hecho la gente tiene que votar a quien quiera, si está acusada de corrupción o no. Se llenaron la boca y ahora Milei sale a decir 3 veces en una entrevista corta, va a caer presa, el presidente de la Nación. ¿Vos decís que todos están de acuerdo con esa estrategia? Digamos, Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y no sé si hay alguien más. En estos 15 meses, la estrategia... No, ahora, que Cristina vaya presa. Yo creo que Milei ayer actuó en caliente. Milei cuando se calienta dice barbaridades. Y yo creo que Milei actuó en caliente. Y aparte... Pero él tiene que saber que el impacto de sus palabras... Sí, pero viste que a veces actúa como ciudadano, no como presidente. Ahí sale el tuit. Como panelista. O como panelista. Ciudadano, él era Yo creo que panelista. ayer actuó en caliente. Si hoy vuelvo a preguntar de vuelta en Casa Rosada, me van a repetir lo que me dijeron estos 15 meses. No nos sirve, no queremos, no estamos de acuerdo, nosotros armamos mesas judiciales, no somos como Macri, Macri se equivocó, estuvo mal, perseguir opositores, nosotros no vamos a perseguir opositores. Actúa la justicia. A mí me han dicho algo creíble que es, no queremos que nos persigan a nosotros después. Eso Claro. me resultó bastante sensato, porque además ellos no son Macri. Macri sabía que era impune. Ellos no son impunes. Hicieron una estafa cripto. A mí además, jamás me dijeron en off en charlas que me lo podían haber hecho, porque me han dicho barbaridades sobre la política, me podrían haber hecho tranquilamente la barbaridad de no, queremos que esa chorra caiga presa, y jamás en 15 meses me dijeron eso en Casa Rosada, y me lo podían haber hecho tranquilamente. Che, quiero ir a otro tema que lo tiene Matías, que es el frente de los conflictos que se le están generando en la parte sindical. Entre paréntesis, hay un video de Cipreva en donde da los sueldos que están pagando los medios de comunicación en Argentina y es una vergüenza. Es una vergüenza. Y están los 10 primeros medios del país, yo no puedo creer que paguen eso. A mí alguna vez han venido a decirme, ¿por qué paga más que nosotros, que nos saca de mercado? Porque la gente tiene que vivir. La gente. Hay un video que muestra que pagan 500.000 pesos, 600.000 pesos. Es terrible, es terrible. Entonces, claro, cada vez va a haber más conflictos sindicales. Realmente, cuando vemos lo que estuvimos charlando recién, parte de lo que el gobierno debería asegurarle al mercado es que además del ajuste tiene garantizada la paz social, ¿no? Que además Milei lo dice permanentemente. Hice el ajuste más grande de la historia de la humanidad y sin embargo así no tengo un solo piquete en la Argentina. Por cierto, es mentira, puede ser que no haya más piquetes en la 9 de julio donde está el desarrollo social. Después, en la Argentina hay cortes de ruta, tenías hasta hace poco el conflicto con los yerbateros en Misiones y en distintas partes del país. Y se viene ahora el tercer paro general de la CGT. Ayer hubo una reunión de los delegados regionales, hablando de burocracias, ¿no? También es como un paso previo, se juntan todas las regionales de la CGT y contrarratificaron el paro del 10, el jueves 10 de abril. Ahí estuvieron reunidos en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Además, el acompañamiento el miércoles 9 a una nueva manifestación de jubilados y una gran marcha y un acto masivo para el 1 de mayo. Hay una duda sobre qué va a pasar con transporte ese día del paro general. Pregunté hoy porque ayer el gobierno dictó la conciliación obligatoria ante una medida de fuerza que había anunciado la UTA para hoy, un paro de bondis en el área metropolitana de Buenos Aires. Y es lo que parecía observarse como una jugada en tándem entre el gobierno y Roberto Fernández de la UTA para agarrar los 15 días de conciliación obligatoria y entonces no poder hacer paro de transporte el día del paro general de la CGT. Pará. ¿Vos me estás diciendo que el jefe del sindicato se pone de acuerdo con el gobierno para no parar hoy, que iban a parar, y además para no parar el día del paro general, que si hay transporte o no hay transporte, decide el éxito del paro? El día que se reunió la CGT y anunciaron la fecha del 10 del paro... No te creo, en principio no te creo. El día que anunciaron esa reunión de la comisión directiva de la CGT, que anunciaron el paro del 10 de abril, el único sindicato que no participó de esa reunión fue la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor. Entonces ya empezaban ahí las dudas y las especulaciones de cómo iba a hacer el gobierno para desinflar un poco el impacto del paro. ¿Cómo puede hacerlo? Sobre todo acá, donde están las cámaras, donde se ven
donde las cosas se ven en los medios de comunicación, que haya transporte. Claro. Que haya bondis, subte, trenes, y que entonces la medida de fuerza se sienta, pero no tanto. Sabemos que si hay transporte, hay gente que igual necesita trabajar y va a viajar y se va a mover. Bueno, por eso las dudas, a tan pocos días de un paro general, de la convocatoria a un paro de la UTA de transportes para este viernes. Entonces sacaban la cuenta y dicen, claro, le dictan la conciliación obligatoria, agarra los próximos 15 días el impedimento de realizar medidas de fuerza, entonces la UTA no puede participar del paro de la CGT. Lo que algunos decían es, pues hablabas de Vilas y Clerc. Bueno, Roberto Fernández medio que, con todo respeto por su trayectoria y la vida de cada uno. Claro. Sí, podríamos decir hoy, qué sé yo, Enzo y McAllister. Tiene como 80 años, Vilas. Pero en la Rosada creen que así aflojan la medida de fuerza de la Central Obrera. Sin embargo, no recuerdan dos cosas. Primero, que el anterior paro general no contó con el respaldo de la UTA. Claro. Y sin embargo, había colectiveros y líneas y transporte, el subte igual paró, digamos. No es Fue contundente. No es que porque la UTA dice no adhiero al paro, no hay transporte. Hay algunas líneas y demás. No, pero es una actitud miserable. Bueno, con todo respeto. O sea, vos acordaste, dale, vamos ahora, yo te hago el paro, vos me dictabas, así no puedo parar el día que hay un paro general. Oh. Yo igual pregunté, técnicamente pregunté en la CGT, ¿una conciliación obligatoria les impide, les da la razón, la excusa que estaba buscando Fernández para que la UTA no pueda adherir al paro de la CGT? Me dicen, técnicamente no, si quieren pueden, porque la herramienta de conciliación obligatoria se dicta para conflictos que mantiene un gremio en algún conflicto específico. En este caso, una discusión salarial de la UTA. Deberían poder marchar igual. Tratándose de otras razones, la medida de fuerza, deberían poder adherir al paro general del 10 de abril. Yo pregunté en la CGT y me dicen, está recontrafirme, pero el del transporte también, recontrafirme también, están muy seguros de que va a ser contundente la medida del 10. Por otro lado, más allá de la CGT, también estamos viendo por estos días, ya que mencionabas el caucho, tenés el tape 2, esta semana hubo un paro muy fuerte del sindicato del neumático, por más de 24 horas, con situaciones como esta, mirá. Pirelli ya paró, es lo que cantan los muchachos. Ahí está Alejandro Crespo, el secretario general del SUT, un sindicato combativo. Uno de los más picantes del país. Picante, y que está en conflicto con grandes firmas, ¿no? FATE, Pirelli, Bridgestone, algunas con procedimiento preventivo de crisis, que es básicamente una excusa para poder despedir más fácil trabajadores. Más barato. Más barato, pero ahí empezás a observar, ¿no? Fábricas con este tipo de protestas. Después vas a la calle, bueno, ya lo que vimos en las últimas semanas, las marchas de los jubilados, esta semana otra vez represión, con un despliegue policial de fuerzas federales enorme en comparación con la convocatoria mucho más modesta, la de este miércoles, que la de los miércoles anteriores. Había más policía que jubilados por lejos. Había más. Pero ¿cuál es el mensaje? No importa cuántos sean, no importa quiénes vengan, nosotros el ajuste lo tenemos que garantizar de esta forma, ¿no? Y también esta semana hubo una movilización y un paro de ATE, de los trabajadores del Estado, que se movilizaron porque ahora el 31, en unos días, vencen 50.000 contratos. Puede llegar a haber 50.000 despidos en la administración pública, con un 90%, dicen, de adhesión a la medida de fuerza. El sindicato anunció, además, otro paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, acoplándose también al de la CGT. Mirá, esto decía Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, esta semana en la movilización, mirá. Patricia Bullrich, acá estamos los estatales, de nuevo en la calle. Tenemos que aceptar que en nuestro país el Estado ha sido colonizado por empresarios. Estos tipos no entienden otro lenguaje que no sea el de la fuerza. Los tenemos que seguir confrontando, los tenemos que seguir desgastando antes que dejen toda la institucionalidad de nuestra república en ruinas. Vamos a seguir con la Constitución en la mano, no nos vamos a arrodillar. Huelga y manifestación hasta que se vayan. Bueno, ahí están los estatales esta semana. Ayer anunció Cetera, Sonia Aleso, que los docentes se suman al paro de la CGT, al igual que las dos CTA, que tienen mandato de sumarse. Entonces van a, también, además del paro general de la CGT, se suman las dos CTA, va a haber paro docente, va a haber una... Van a ir el miércoles, van a movilizar el miércoles. Van a movilizar el miércoles con los jubilados el 9. El 10 paro general, ya anunciaron paro docente también. Y después el 1 de mayo un acto por el Día del Trabajador.
Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque el gobierno se supone que, así como tenía garantizado el control del dólar, también tenía garantizado el control del ajuste y, por lo tanto, garantizado el control social. ¿Qué era lo que vende Milei? Yo te hago, con Patricia Bullrich, te hago un ajuste brutal, te tengo gobernado el dólar, que gobernar el dólar es un poco gobernar la Argentina, y además, fíjate vos, nadie me hace un piquete, la gente el ajuste se lo traga, no pasa nada, no hay conflictividad sindical, social. Bueno, en las últimas semanas vimos que ahí ya hubo un cambio de ritmo. Y digo, esto es importante para el gobierno porque también, en febrero, el mes pasado, publicaron un informe oficial. El gobierno dice que la conflictividad laboral es la más baja de las últimas 2 décadas. Y vende esto como un mérito, como un logro, como algo que, a pesar de todo, pudieron garantizar. Por supuesto que también hay que irse a otros momentos de la historia. En los momentos, por ejemplo, más picantes, antes de, por ejemplo, el Cordobazo. Se acabó el ajuste más grande de la historia con paz social. Bueno, claro, es que eso así. es lo que estamos viendo en las calles. Claro. La gente ya no traga tan fácilmente ese proceso de ajuste. Digo, pero antes de momentos complicados, intensos de la historia, no sería la primera vez, eso es cierto, que haya baja conflictividad sindical. Después las cosas suceden y empiezan a suceder, tal vez, lo que estamos viendo hoy en la Argentina, es que lo que no ves cotidianamente sean piquetes en la 9 de julio, la Plaza de Mayo llena todo el tiempo, reclamos acá donde están las cámaras. Pero después, cuando empezás a observar despidos en una textil de Tucumán, ves el conflicto de los yerbateros en Misiones, empezás a observar en la Patagonia también tensiones, decís, bueno, no está tan controlada esa paz social, el ajuste con paz social que venía garantizando el gobierno, que venía también Patricia Bullrich, bueno, casi como una bandera del logro, uno de los logros del gobierno, que era no tenemos ni un piquete en la Argentina. Bueno, algo empezó a cambiar, algo se empezó a mover, tal vez desde el 14 de febrero, ese famoso escándalo con Libra que le desajustó las tuercas al modelo de ajuste timba, permanente y represión, pero en las últimas semanas... Eso lo miran los mercados, ¿eh? Bueno, es que por eso... Argentina era un laboratorio donde decía, che, se puede ajustar así a la gente, se le puede sacar todo, la comida, los remedios, todo. Y la gente se queda en la casa, hagámoslo. Si a Milei le sale bien, hagámoslo todos. Esa aparentemente es la pregunta que le hicieron en aquella reunión de Cristalina Georgieva con Gerardo Martínez. Claro. Que le decían, che, pero ¿qué pasa que la gente banca, llega? Gerardo Martínez filtró, o no sé si Gerardo, pero el mundo sindical filtró esa pregunta que hizo el fondo. Entonces, es un tema también para el fondo si la calle está tranquila y si los sindicatos bancan. En las últimas semanas ya vimos que no. Claro. No por ahora. Algo cambió. No, es que Cristina hace un par de semanas en un tuit puso Milei se te dio vuelta el reloj de arena, ¿no? Bueno, claro. Pareciera que en ese sentido se le dio vuelta el reloj de arena y empiezan a suceder cosas que tampoco pasó tanto, digo, porque uno se manifiesta con cierta ansiedad respecto de qué va a pasar, qué hace la oposición, qué hacen los sindicatos. Claro, lleva 1 año y 3 meses de mandato, no es tanto en la mirada macro. Ellos se comen los tiempos, van muy rápido. Claro, van muy rápido en todo sentido, ¿no? Para lo bueno, si es que hay algo bueno, para lo malo. Pero además los obligan, mirá que había sindicatos que no tenían muchas ganas tampoco, ¿no? Es que se morían de ganas por hacer un paro. No tienen ganas de hacer paro. Algunos sí, y esa es parte también de la tensión interna de la CGT. Claro. Otros dicen, che, muchachos, hay que combatir. Otros dicen, che, no, para que dialogando algunas cosas se solucionan. En las últimas semanas, y especialmente me decían, desde el caso Libra, desde que le empezaron a poner techo a las paritarias, fuerte, y desde la represión brutal de ese miércoles a los jubilados, que fue como la gota final que dijeron, no, bueno, acá los que venían dentro del mundo sindical diciendo, nos sirve la de dialogar, la de tratar de llegar a acuerdos, la de amortiguar un poco la crisis con fondos para las obras sociales. Bueno, ahí esos empezaron a quedar en minoría. Y ahí está de vuelta calentando. Y la preocupación electoral, ¿no? Ellos habían especulado con la posibilidad de mandarlo a Sturzenegger hasta que se enteran que va Marra. ¿Cuál es el problema que va Marra? Que ellos salían cuartos. Por lo menos eso le decían las encuestas del día. Entonces tienen que hacer algo que no querían, que era mandarlo a perder a Dorni. Porque lo cuidan, porque lo tienen como un atributo del gobierno. Y claro, ¿para qué sirve mandar a Dorni? Para nacionalizar. Estás hablando con el vocero presidencial, Nico. Sí, a ver, cuando vos decís no querían, depende quién en el gobierno, porque la verdad es que pasaban cosas raras. Hay gente que no quería mandar a perder y otro que no. Ayer lo anticipamos con Johnny, lo hablábamos acá, que está la mano de Santiago Caputo detrás de las dos jugadas, de la candidatura de Dorni y de la de Marra, porque en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei
Adorni es un soldado de Karina Milei y una derrota de Adorni en la ciudad que para los planes de Caputo no es tan costosa, porque Caputo mira más el Congreso Nacional y mira otros asuntos, pero que le permitiría a él ganar espacio en ese tironeo, en esa interna. Y ayer lo curioso, Johnny, te pido que me acompañes porque vos estabas más ahí en el minuto a minuto, es que el vocero presidencial no anunció su propia candidatura, sino que salió justamente de la oficina de Santiago Caputo la confirmación. Y yo, déjame agregar esto y ya te paso la pelota. Sí. A mí la confirmación de la candidatura de Marra también me llegó del lado de Santiago Caputo, de gente que labura con él. Entonces, hasta me da la sensación de que Caputo quiso que se note la jugada en algún punto, como provocando. Ayer hasta último momento, hasta una hora antes de que se confirme esta información, estuvieron negociando gente de Manuel Adorni con Lule Menem dentro de la Casa Rosada a la vista de todos. Adorni hizo lo imposible hasta último minuto para no ser candidato, no quería saber nada. Karina dudó hasta último minuto, pero hubo una persona que la convenció a Karina, que estaba convencido ya de antes, y fue Lule Menem. La candidatura de Adorni se da por Lule Menem. Lule Menem es uno de los pocos, pero está convencido que Adorni gana, que incluso le gana a Santoro. Es el único de los pocos en Casa Rosada que cree que Adorni gane. Con ese argumento... Puede nacionalizar la elección, claro. Es el vocero presidente. Puede cambiar toda la lógica de la elección. Con ese argumento... Se acaba el olor a pis. Fue a Karina Milei y le dijo varias veces, tiene que ser Adorni. Karina dudaba. Karina se opone tajantemente, esto es un problema para varios, a las candidaturas testimoniales. Hay varios que quieren candidaturas testimoniales, varios. Adorni entre ellos. Sí. Pues hay que decir también, para entender por qué Adorni no quiere. Adorni se imagina a sí mismo como compañero de fórmula de Milei en el 27 y como reemplazante de Milei en el 31. Esto es algo que te dice gente que labura con él. Yo le envidio la autoestima. Le envidio la autoestima de una manera espectacular. Mirá que yo tengo. Se mueren de hambre los psicoanalistas con gente como Adorni. Pero es así, es tal cual. El primer paso sería ser jefe de gobierno en 2027. A mí me dijeron que él se imaginaba más de vice que de jefe de gobierno. Pero más allá de eso... Para Adorni, ir a esta elección y no salir primero sería, obviamente, perder cartas en esas expectativas, ¿no? Claro. Una cosa es hacerlo desde el dar conferencia de prensa toda la mañana, otra desde la legislatura. Lo mandaron al muere. Lo mandaron totalmente al muere. Y otro tema, Sturzenegger era el plan cuando no estaba Marra, ¿por qué? Porque Sturzenegger le roba votantes al Macri, PRO. Claro. Al PRO. Era la principal preocupación. Con Marra en el escenario tenés que consolidar los votantes puros de la Libertad Avanza. Marra era mileísta, entre comillas, en la Ciudad de Buenos Aires antes de que existiera Milei. Él ya mostraba ese perfil en la televisión, se lanzó a política antes. Entonces ahí hay un tema. Sí, a ver... Y es amigo personal, además, de muchos de los que tienen que hacerle la campaña a Adorni en las redes. Hoy me crucé con un vecino y me dice... Qué quilombo, ahora no sé a quién votar, a Marra o a Adorni. Claro. Y yo que trato de mantener buenas relaciones, porque vivimos cerca, nos cruzamos con el perrito. ¿Vos te imaginás si yo tengo que elegir entre Marra y Adorni? Este es el lío que le generó Marra a la Libertad Avanza. Hay varios que intentan no ser tan enfáticos, pero están enojados con Karina. Porque Marra se va al gobierno por Karina, teniendo muchos amigos dentro de la Casa Rosada, inclusive Santiago Caputo, entre otros. La banda de Caputo es amigo de Ramiro Marra, porque son todos pibes y son amigos de Marra. ¿Quién financia la campaña de Marra? ¿Qué pregunta que No, en esta mesa no le contamos las costillas a nadie. No empecemos con eso. Sí, no me vengas a preguntar. No tiene partido, no tiene nada. La familia tiene mucha guita. Hay un beneficiado de todo esto que es el PRO. Ramiro, yo tengo latas de atún que me quedaron de la distribuidora envasada en 1995. Marra llegó a donde llegó financiando él campañas de otros. A cambio de lugares en las listas. Esto fue así en las últimas elecciones. En la del 2021. Nadie pone de la suya. Ahí está, esa es la frase. Pregúntale a Moreno. No, bueno, Marra pone la de sus papás. En este caso. A Rodríguez Larreta, ¿quién le financia la Marra campaña? no fue el que dijo que vivía para ahorrar había que vivir con el papá. Había que vivir con los padres, así es. Adorni no está contento con ser candidato y la gente de él tampoco. No quiere saber nada. Claro. Ahora, de vuelta, con todo respeto por Ramiro Marra, qué sé yo, pero que Marra te complique la estrategia electoral a un gobierno nacional en el distrito en el que surge esa fuerza política, habla también del estado de cosas del gobierno. Difícil Marra, todo bien, pero Ramiro Marra te complica tu estrategia electoral. No, Marra, lo agarrás motivado.
es un jugador. Pero eso es un poco habla mucho del gobierno, reclamando a Karina y lo que Caputo y los suyos salen a decir por lo bajo de Karina, que es ella sola se complicó la elección en la ciudad. Si ella no echaba a Marra por un capricho, hoy la Libertad Avanza tenía un candidato que mide mejor que cualquier otro candidato. Tengo otra pregunta. A Rodríguez Larreta, ¿quién le financia la campaña? Es hincha de Racing. Bueno, esta mesa se pudrió. No me, ¿sabés? Este es el espíritu de Murano, que envilece la política. No, pero saber, qué sé yo, hay tanto. Qué sé yo, no sé, a Kim. Kim se llama. Es Moreno, Kim es Moreno. ¿Quién le financia la campaña? ¿Eurnequian? Sí. ¿A Kim? ¿Qué fue? ¿Trabaja? A Moreno. Moreno. ¿Qué va a hacer Adorni ahora? ¿Va a renunciar a Adorni? ¿Qué va a hacer Adorni ahora? ¿Va a seguir siendo Pero vos vocero? preguntás, no. Lo que pasa es que todo es muy malo, porque se va Adorni, viene Trebuch, ¿entendés? Te quiero contar algo. Adorni igual no se va a ir, Trebuch sería Yo tenía una pregunta al respecto para Te quiero contar varias cosas, pero te quiero contar algo. Recién lo nombraste. El gobierno le ofreció ser candidato en esta que estamos hablando, ¿a quién? al pelado Trebuch. ¿Viste? Y el pelado Trebuch la rechazó. Bien, pelado, bien. Te gustan más los sobres. Perdón, un dato. Confirmado. No los de... ¿Salió al aire? Yo no Es dije voto nada. electrónico ahora, Cande, no hay sobres. Déjame agregar un dato más. Adorni puso como condición ayer, cuando vio que no le quedaba otra que aceptar, seguir siendo vocero. Eso es lo que te iba a decir. Él dijo, yo soy candidato, pero después sigo vocero. No me importa si hago los dos trabajos a la vez, Exacto. si me dan la candidatura testimonial, pero yo no voy a renunciar a mi cargo para asumir en la legislatura. Eso se habló ayer a la tarde en la Y Casa Karina Rosada. no quiere que se vaya a la Casa Rosada. Karina tiene muy poca gente de confianza. Uno de ellos es Adorni. No lo va a sacar de la Casa Rosada. Y hay una realidad. El que está en Casa Rosada lo considera que te bajan de categoría yéndote Y sí, al Congreso No, es que y te sobre bajan. todo a la legislatura. A la legislatura, El Palacio es el Palacio. Va a ser concejal de la Ciudad de ¿Y Buenos quién Aires. es candidato Puesto del PRO? Silvia Silvia Los Penato. Penato. Silvia Los Fondo de- Penato. No era Fondo de Vidal. olla se llama. ¿Por qué Vidal la tampoco bajaron a quiso. Vidal? No, Vidal no quiso porque no quiso ir contra la Era reta. la 12ª opción de Macri. Sí, Claro. Vidal no quiso porque no quiso hacer una campaña contra Horacio Rodríguez Larreta, que sigue siendo su amigo y al que considera su mentor y al que le debe todo en la política. Exacto. ¿Qué se viene ahora entonces? Macri le insistió mucho para que acepte y Vidal se plantó y no quiso. Exacto. El tema es, los Penato, yo te diría hoy, tiene más vínculos con Larreta y con Karina Milei que con Mauricio Macri. Con Karina Milei vía Martín Menem, los Penato fue una espada del oficialismo en el No, pero en el tiene una Congreso. relación directa con Javier Milei. Javier Milei la llama a Silvia Los ¿Y por qué Penato. lo ¿Se acuerdan, ¿Y por qué la cuando, eligieron ¿se a acuerdan ella? cuando se cayó ficha limpia que Milei tuiteó, hablé con Silvia Los Penato y le prometí que voy a mandar el proyecto de nuevo? O sea que no sabemos quién juega para quién. No, significa que Macri no tiene nada. No está- Que Macri no tiene absolutamente nada para jugar. No quiso jugar Vidal. Qué mal que Probó habla con del peronismo actores, eso, ¿no? Porque músicos, Macri los empresarios, corrió, no les hizo de consiguió. todo, qué sé yo, y al final era un... Se lo comieron en sándwich. ¿Querés ver cómo debutó Adorni ayer? Porque ayer Adorni... No. No, nadie quiere ver eso. No. Nadie. ¿Cómo está Cande hoy? ¿Cómo estamos? Qué malo que son. Ayer... No debutó, todavía no debutó. Viste que Cande, estamos con en el ese plan, sentido. estamos con el plan debutar. Que Para debuten que no haya entre más ellos, ya te Virgos dije, y Roberto. pierda la elección. Qué terrible. No sé cómo salir de esta. Ayer, en parte, debutó Adorni porque dio su conferencia de prensa y después se lo anunció como candidato, pero debutó mal Adorni ayer. Porque dijo una frase bastante desafortunada porque contradijo a Milei. Milei siempre habla de plazo. Che, el cepo se termina tal fecha, viene diciendo Milei. Bueno, ayer a la mañana en conferencia de prensa Adorni metió la pata. Para mí vamos a ver el tape 1. Mirá lo que dice el vocero. No depende solo del acuerdo del fondo, depende de algunas otras variables que en cuanto se cumplan se levantará el cepo. Digo, y eso no lo manejamos nosotros porque efectivamente dependen de decisiones del mercado. Así que no es imposible. Nadie nunca te va a poder precisar cuándo se levanta el cepo. Nadie yo nunca te va a poder precisar cuando se levanta el peso. Lo repito, lo dijo Adorni. Nadie nunca te va a poder precisar cuando se levanta el cepo. No sé qué dije antes, no importa, el cepo. Milei a los minutos sale a hablar con Luis Majul y dice esto, mira. Y con respecto al cepo, porque usted anticipó que el 1 de enero del año que viene no iba a haber cepo. Y en cierta forma, No en va a algunas existir entrevistas, más el usted cepo anticipó que el cuanto 1 antes de enero. acordemos con Listo, el ya Fondo está. Monetario. No va a existir Está más el cepo cerca el la 1 de enero. posibilidad. Bueno, así debutó Adorni ayer, nada, contradiciendo al presidente. Este va a ser el candidato de la Libertad Avanza. Yo quiero decir algo, quiero dar un mensaje.
Adorni lamentablemente nos va a usar a los periodistas que estamos acreditados en Casa Rosada. Ya lo está haciendo, lo empezó a hacer del fin de semana pasado y lo viene usando. Yo no quiero ser parte de la campaña de Adorni. ¿No vas a renunciar? No quiero ser parte del show de Adorni. ¿Pero qué? ¿Cómo te va a usar? Y ya empezó, van a armar un ranking, un Gran Hermano, nos va a empezar a boludear a los periodistas de Casa Rosada, va a usar las conferencias para intentar lucirse, bla, bla, bla. No hablo por mí, no vamos a ser parte del show ese. Va a ser un Gran Hermano, que la gente vote para quién quiere que pregunte, quién no. Horrible. No vamos a ser los periodistas, no le vamos a hacer la campaña a Adorni. ¿Lo hablaron entre ustedes? Está hablado, hay bastante, hay enojo claramente por las cosas que está haciendo el vocero presidencial con nosotros. El fin de semana tuiteó un gráfico de torta donde me ponía quiénes fueron los que más preguntaron y se hizo un ranking y ya está hablando de un Gran Hermano, de que la gente va a poder votar, elegir a ver quién pregunta, quién no y demás. No vamos a ser parte de la campaña, que no haga la campaña con nosotros, que uso otras herramientas por ser la campaña. Nosotros somos periodistas, vamos a la conferencia de prensa, preguntamos, hacemos nuestro laburo todos los días, pero no vamos a ser parte del show que quiere armar Adorni con nosotros, no nos vamos a sumar, así que si quiere hacer campaña, que la haga la Casa Rosada para afuera, que no use los recursos del Estado y de los sueldos que cobra como vocero para hacer la campaña, que la haga fuera de la Casa Rosada. Nosotros en la sala de periodistas hacemos nuestro laburo. Quería decir eso, nada más un paréntesis en todo esto, porque seguramente se viene, va a ser una campaña corta, bueno, Johnny, pero hecho, hay que dejarlo claro en esto. Porque hay un debate sobre el tema. Che, ¿ustedes van a preguntar o no van a preguntar? Esto, el fin de semana pasado hubo algunos periodistas muy conocidos de este lado del Río Bravo, diría Murano, que salieron a cuestionar, no vayan a hacerles preguntas a Adorni. No, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro laburo, hay que hacerle preguntarle a este gobierno, hay que preguntar a este gobierno, no da respuesta. Entonces los que nos hacemos preguntas somos nosotros. Nosotros vamos a seguir yendo, hay que seguir yendo a las conferencias de prensa. Si Adorni quiere decir lo que diga lo que quiera, pero nosotros le tenemos que ir a hacer preguntas a esta gente, a Adorni, a Milei, ojalá venga Milei a una conferencia de prensa. Nosotros vamos a seguir yendo, porque hay algunos periodistas que ya salieron a tuitear sobre este tema y es algo que va a estar en boga. Los periodistas de la Casa Rosada le hacen la campaña a Adorni. No, nosotros no le hacemos la campaña a Adorni. Perdón, quería decir esto. Perdón. Muy bien, está muy bien. Excelente. Me tomé este atrevimiento de decir esto. Adorni hace su propio juego desde antes y a costa de ustedes, aunque no lo quieran, porque ustedes preguntan y muchas veces lo exponen. Pero él viene, digamos, de hecho está posicionado donde está posicionado hoy, en esta especie de candidatura concejal, no sabemos si es testimonial o no, a costa también un poco del show que plantea en cada conferencia de prensa. Más allá de que muchas veces no le sale bien, ¿no? Obvio, más muchas bien. Veces no le sale Después, bien. bueno, está en cada uno correrse o no. Ellos van a hacer lo que quieran con las preguntas que hacemos nosotros y demás, pero nuestro deber es estar ahí, es ir a preguntarle, ¿no? Nosotros necesitamos respuesta. Este gobierno son poquitos, muchas veces no responden, lo vemos, van a los canales de gente amiga y demás. Nosotros tenemos que ir a preguntarle, como fui la semana pasada yo a preguntarle a Adorni, ¿por qué decía antes que el FMI era un rotundo fracaso y demás y ahora no? Bueno, que respondan, que den respuestas. Y dejo un asterisco ahí, evidentemente Cristina estaba bien dateada, porque el fin de semana llamativamente salió a pegarle a Adorni. Creo que no fue casualidad. Evidentemente tenía el dato de que sí iba a ser candidato, por eso salió. A mí me dijo la gente de prensa del Ministerio de Economía, los periodistas amigos nuestros saben que nosotros no mentimos. Es un textual. Tremendo. Lástima que fue no. Bueno, pero por definición, vos cuando te enterás que un amigo te miente, deja de ser amigo. No me hagas entrar en ese terreno. Hoy Caputo Dios mío. Me han mentido tanto. Vive mintiendo. ¿Te imaginas cuando, no voy a decir el nombre porque no quiero, cuando alguien te dice, vos hablas con uno de prensa, vos que te he visto pelear con la gente, te dice, nosotros no mentimos, siempre decimos la verdad, nosotros no mentimos, me tenés que creer porque siempre decimos la verdad. Y yo digo, terminemos con esta conversación, por favor. Yo parto de la base cada vez que voy, es que sé que van a mentir. Obvio, obvio, claro. Y ni siquiera me genera resentimiento que lo hagan, qué sé yo. Yo creo que el ministro de Economía, hasta el día que devalúa, tiene que decir que no va a devaluar. Es así. Y bueno, mintió, bueno. Peor es que todo este quilombo que armaste. Usted dirá, pero ¿qué quería mostrar? ¿Quería mostrar algo? Por un lado tengo los momentos incómodos de Adorni en relación a lo que decía Johnny a lo largo de esta gestión, que hay que decir, de alguna manera, Adorni, entre comillas, hace bien su trabajo, ¿no? Es un tipo que le pone la cara, le pone el cuerpo y tiene ciertas pericias para hacer
para generar audiencia de alguna manera. Pero quería remontarme a abril de 2024, no en el atril de la conferencia de prensa, sino un Adorni sincero que no caretea lo que genera un discurso de Milei. Esto era cuando recién empezaba el mandato de Milei. Miralo a Adorni escuchando a Milei, abril de 2024, el tape 01. Del Estado, entonces, ley penal cambiaria. ¿Por qué? Para que de esa manera aumente forzosamente la demanda de dinero y aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado. Bueno, un Adorni que se dormía un poco ante las palabras enrevesadas del presidente Milei. Qué feo. Ese mismo mes fue Johnny, te acordarás, fue la pregunta que todos nos hacemos, todavía nos hacemos a un año de esta situación, es ¿cuántos perros hay en la Quinta de Olivos? 4, 5. De hecho se enojó con vos, Johnny, pero Conmigo antes de enojarse con vos, Adorni respondía lo siguiente, en el tape 02. Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? No, simplemente porque hay distintas versiones y como se atrasó con el tema de los caniles y la cuestión al resto, pero si es una película, si es una pregunta que incomoda, No es una pregunta que incomoda, pero... Bueno, esa era nada más, la consulta esa. Tienen un nada nivel, más, un solo hay un número. nivel de insistencia, digamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Y se terminó. En un punto tenía razón, ¿no? La verdad que si hay 4, 5... En esa respuesta dijo algo muy interesante Adorni, que fue, yo los conocí. Y yo la semana siguiente me senté y le dije, vos que los conocés, confirmanos cuántos son. Si son 4 o 5, porque si el presidente ve 5 perros y en verdad son 4, estamos hablando de una persona que ve cosas que no se condicen con la realidad. Bueno, ahí despertó un enojo gigantesco. No nos metamos porque ese es un perro que él quería. Por qué sé eso, yo. por eso, sí, es un tema personal. Que No, por eso me parecía como una respuesta, la de él, sensata dentro de... Yo hablo con mi abuela todavía. Claro. Yo ni te cuento. No, sí, algunas noches, y acá estoy. tengo algunas conduciendo. conversaciones. ¿Tenés un cuarto en tu casa para tu abuela? No tengo tantos cuartos. Agosto de 2024, creo que fue el momento, quizás que más nos dolió a todos, por la referencia que hizo Adorni en agosto del 2024 en el Día del Zurdo. Decía lo siguiente, Adorni, el Día del Zurdo, agosto de 2024, el tape 04. Por último, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. No sé a qué va con esto, la verdad es un Muppet. Es el ídolo de muchos de los que acaba de nombrar. Iba a decir eso, preguntale desde Lionel Messi, Ginóbili, Di María, Maravilla Martínez, preguntale a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste. Bien, Dalmita ahí defendiendo la memoria de su padre en nombre de todos, también de alguna manera. Tiene una capacidad de irritar a Adorni, vos lo sabrás, Johnny, tiene una capacidad interesante, histriónica de irritar y de hacer bien uso de las palabras, ¿no? Porque cuando dice zurdos que sí aportaron, está dando a entender que el resto de los zurdos, a los que se refiere el gobierno permanentemente, incluso a zurdos que no son zurdos, no han aportado nada. Y para cerrar, para no hacerla muy larga, en mayo de 2024 también, en un diálogo que tuvo con la colega Silvia Mercado, ahí en las conferencias de prensa, de alguna manera Adorni ya sabía que iba a ser candidato. Es el tape 03. A la izquierda, o sea, todos... Estás a la derecha vos. A tu derecha, pero frente a vos nosotros estamos Aparte a la el otro día izquierda. me parece que me diste la sensación que me vas a votar en algún momento, ¿no? Quedaste convencida con... No voy a opinar sobre mis preferencias electorales. Sos liberal vos, yo sé que sos liberal en el fondo. Muy en el fondo, pero sos liberal. No, soy liberal, por supuesto.
Bueno, el que no es liberal es el gobierno, ¿no? Claro. Si algo no tiene este gobierno, es... Tiene maniatado el dólar, los salarios, la calle. La paritaria. Claro. Bueno, en fin, usa el Estado para reprimir, es para lo único que usa el Estado. Si algo no tiene, es un gobierno conservador. Tengo más, pero me parece que está bien ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay acá el colega Sebastián Lacunza, vamos a compartir, hace una pregunta en Twitter. ¿Quién financia la omnipresencia de Moreno? Bueno, yo pregunté lo mismo de financiamiento. Urnequian. Pero es posta. Pero dime una cosa, ¿no viste que estuvieron un año gastando más de $1 millón por mes en redes? ¿Cómo? Yo no puedo, en toda la empresa, tenemos 5 empresas, no puedo gastar ese Pero la dinero. lógica de Urnequian, ¿cuál sería? Tener un topo en el peronismo que te va a sacar votos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Moreno va a ser candidato en la provincia y Kim va a ser candidato en Cava, ¿no? Él dice, yo no quiero que gane un radical. ¿Qué prefiere, que gane Milei? No, es muy simple. Está para eso, la función que cumple es esa, qué sé yo. Urnequian es el mismo de Milei. El mismo que financió Milei. Obvio. El sponsor de Milei. Es el sponsor, claro, es así. Lo vimos con Randazzo todos estos años. Hay un tipo que saca 3-4 puntos y en 2017 Cristina perdió por Randazzo, qué sé yo. Eso existe. Pasa siempre. Y claro, y al gobierno le sirve. Fue sostenido por sectores del peronismo pensando en dividir a la derecha en las elecciones de 2023. Yo lo que digo es una cosa. Si vos tenés un tipo que no conoces, como Milei, tenés que sacar conclusiones sobre la campaña. Si vos tenés un tipo que conoces, que rompió la verdad del kirchnerismo. Ahora cualquiera te pone en duda, cualquier cacatúa te pone en duda cualquier dato del kirchnerismo porque dice, ustedes mintieron siempre. Es decir, como él mintió en la inflación, eso generaba también una mentira en la pobreza, la verdad. Ahora, lo peor fue luego, cuando empieza a mentir con el comercio exterior. Y Cristina veía que cada vez tenía menos dólares y él le decía que estaba bien. Entonces dice, no, ahora cada uno que quiera importar $1 va a exportar $1. Y entonces se juntaba con los empresarios y el tipo le decía, no, pero yo no exporto, Guillermo. No importa, vos arreglás con un amigo que yo te voy a presentar y él exporta y usa una factura tuya. Y el tipo le decía, pero el saldo comercial no va a mejorar por cambio de factura. No importa, pero así Cristina se queda tranquila. Engañó a Cristina en el saldo comercial, hacía todo eso, le contaba a todo el mundo que estaba engañando a la presidencia, se estaban quedando sin reservas y Cristina no entendía por qué. Y la culpa, en ese caso, no la tiene Cristina, porque ¿cómo va a pensar que hay un tipo que la está mintiendo? Él no atendía a periodistas. Un amigo común hizo que me atienda. Yo llego ahí. Dice, ahora vas a ver cómo hablo con Mastelones, a ver cómo lo tengo cagando. Sí, hola, sí. Oíme una cosa, la leche no la vas a subir. El tipo le dice, no, porque él me hacía para que yo escuchara Mastelones. No, porque yo tengo que subir un 5%. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a compensar con otros productos. Yo me agarraba cuando dijo compensar, me agarraba la cabeza porque yo vendía alimentos. Vos no podés decir, bueno, congelo la harina y subo el bizcochuelo, porque cuando subo el bizcochuelo se vende menos el bizcochuelo, es elasticidad, ¿entendés? Esto se va cambiando, entonces la ecuación no se queda quieta. Entonces empieza a decirle, a ver, el queso subímelo 40%. El material decía, no voy a vender, no, subí 40%. Entonces él quería compensar esa suba del 5 de la leche con otros productos. Tiempo después hablé con Mastelones y me dice, ya me hizo subir un 1500% el Actimel. No vendí más Actimel. Como no vendió más Actimel, no compensa lo de la leche. Eso se lo voy a hacer yo. Yo no necesito ver la campaña si me gusta, si no me gusta, si me cae simpático. Yo lo voy a hacer esas cosas. Yo soy testigo de esa historia. Estuve ahí. Y con el dato del comercio exterior te permite avanzar en la historia y tratar de entender cuál es esa bronca que tiene con Kicillof. Vos agarrás si es que tiene una obsesión con Kicillof. ¿Quién fue la persona que le dijo a Cristina, che, mirá, estos datos de comercio exterior no son así? Kicillof. Claro. Y entonces cuando ves el número, dices, acá me están verseando.
decirlo de una Se forma quería morir. suave, Se suave. quería morir. Lo dice en otro tono, Cristina, y entonces ahí se produce el cambio de la organización de la economía en la gestión. Menos mal, ¿no?, que se cambió, porque en ese momento la gestión de la economía estaba toda distribuida, ¿no? Había 5 personas. Sí, los 5 grandes del buen humor parecían ahí cuando se sentaban ahí en las conferencias de prensa. Entonces después lo unifica todo en Axel Kicillof. Y entonces ahí dice, bueno, digamos, vos fíjate que tiene una obsesión patológica con Kicillof, qué sé yo, y entonces va a agarrar y decís, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, el motivo, uno de los motivos, para no ser tan absolutista, tiene que ver con esa historia. Yo lo que digo que no hace falta, o sea, cuando es un desconocido, a veces la campaña puede llevarte a pensar, uy, por ahí es bueno este tipo, pero tiene una historia gigantesca para analizar, la verdad. No entiendo, pero bueno, si vos invertís tanto dinero, las redes te empiezan a llevar hacia un lugar. Una vez que vos adquirís el sesgo, no querés escuchar otra versión de la historia. No querés escuchar que otro te diga, no, mirá, estás equivocado. A ver, antes medía 0,5 y ahora mide 2, no importa. 2 te pueden hacer perder una elección. No, pero está en la misma lógica de si Ernequian, digamos, fue el sponsor de Milei, en la lógica de las redes, y Moreno en las redes funciona, entre comillas. Sí que Funcionan igual que Milei, de hecho. Entonces, Funciona igual que Milei en las redes. Entonces uno puede ver un paralelismo en esa. Hay un candidato en el llano que gasta lo mismo que un gobierno en el poder. Y es imposible. ¿De dónde saca la plata? Yo no puedo hacerlo, no puedo gastar el dinero que gasta él con toda la empresa que tenemos, toda la recaudación que tenemos, los suscriptores, todo. Entonces, bueno, alguien lo está financiando para que él avance y genere una opción por derecha en el peronismo, que si él arreglara, si él dijera, bueno, listo, yo voy, entro y soy parte, porque ¿para qué quiere ponerlo a Kim que se quede afuera si le ofrecieron entrar? Le ofrecieron entrar a Kim. Y él va a perder y quedar afuera. Sí, él dice, no, porque parece un radical. No, vos entrás y armás tu interbloque. Y sos el morenismo. No hay ninguna justificación para que no entre. Todo eso de que no, pues yo soy radical, eso es peronismo, déjame echar las pelotas, yo soy de Boca, yo soy de River. Esto es, las alianzas son las alianzas, ¿qué tiene que ver? Néstor tuvo el radicalismo adentro todo el tiempo. Moró es uno de los principales asesores de Cristina hace 25 años. Bueno, pero si quiere ir a la doctrina, Perón siempre armaba amplias alianzas y así también surgió el peronismo. No me voy a empezar a discutir sobre la doctrina peronista con él, pero claro, simplemente ¿quién era Sabatini? ¿Quién era Perón? El radical. Claro, Sabatini era un radical con quien Perón intentó hacer una... y con el Partido Conservador, y después, si lo ves a lo largo de, primero en el exilio y después en las elecciones del 73 lo mismo, digamos, siempre con amplias alianzas. Claro. Jauretche no era peronista, ¿no? La inversión que van a hacer en los próximos meses hacia Moreno para que mejore su performance en la provincia de Buenos Aires va a ser bestial. Va a ser bestial la guita que van a invertir en Moreno en los próximos meses en la provincia de Buenos Aires, es lo que me dicen. Para ver a cuánto lo pueden hacer llegar. ¿Y eso a quién le saca? Obviamente, al otro candidato peronista. Claro. Y a él no le va a servir de nada. 3 puntos, 4 puntos. Tiene una imagen negativa bestial, porque está muy demonizado del otro lado, porque esa palabra le sirve realmente también. Clarín lo mataba. Y muchos de nosotros no queremos saber nada con Moreno, qué sé yo. Pero yo lo menciono porque es un problema, si no, no lo mencionaría, la verdad. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar en Cava? Que hay 8 candidatos, son todos competitivos. Si gana Santoro, ¿por cuánto puede ganar? Por 1 punto. No, es que acá en Cava 3-4 puntos puede, con estos candidatos, 3-4 puntos puede hacer la diferencia entre salir primero y salir cuarto. Claro. Va a ser una elección para que se hagan, en términos numéricos, piensen en la elección de 2003, que Menem sacó 23, 24 puntos, Kirchner sacó 21, López Murphy 18, Carrió 16 y Rodríguez Sá 11, 12. En pocos puntos va a haber un clúster y muy pocos votos pueden cambiarte ese orden. Mi cuenta, que es la misma que hace Cristina, Massa, todos, pierde Milei en la capital, empiezan a aparecer encuestas en la provincia donde pierde el candidato de Milei en la provincia, los mercados responden a eso y cuando más responden los mercados, más inflación, entonces cae más Milei
Y todo eso arma un engranaje para que Milei pierda las elecciones y ya no tenga... Bueno, Milei pierde las elecciones y al otro día le tiran atrás el DNU 7030, y entonces regulan otra vez los alquileres, empiezan a cambiar el país de nuevo, ¿no? Y Moreno está haciendo funcional que eso no suceda. Esa es la verdad. Todo lo demás es verso, todos los gritos, todas esas cosas sirven para nada. La realidad es esa. Se ha convertido en alguien que es funcional a Milei. ¿Para qué? ¿Para que no gane un radical? Vamos, déjame joder. ¿Qué me importa a mí si es radical o no es radical? Aparte, el gobierno hace meses que está hablando de Moreno, que sabe que le conviene, que sabe que va a ser un jugador importante en estas elecciones, que es lo que finalmente va a pasar, y que necesita que le saque al peronismo 8 puntos por lo menos en la provincia de Buenos Aires. A eso apuesta el gobierno. Vos siempre fijate, si vos tenés a los periodistas de derecha pegándole a un tipo, ese tipo es bueno. Si los periodistas de derecha no lo mencionan, ese tipo juega para ellos. Perdón, 8 puntos en la provincia de Buenos Aires es más de medio millón de votos. Es un montonazo. Es como sacar el 25% en la ciudad de Buenos Aires. Es una barbaridad. Pero digo, también para mirar un poco, o no poner siempre las culpas afuera, porque Moreno está haciendo su juego y tiene todo el derecho de hacerlo. Creo que todo esto también es fruto de la enorme confusión ideológica de esta época y que no emerge una propuesta clara, contundente, de hacia dónde está yendo el peronismo, que hace que haya gente confundida, que ante esa falta de una propuesta clara aparece un tipo que parece convencido y que te dice, no, yo sé perfectamente hacia dónde ir, y resulte atractivo eso, aunque ese hacia dónde ir sea un espejismo de un pasado que ya quedó muy atrás. Él vende la misma certeza que vendía Milei, es un concepto muy parecido. Empezamos a tener alguna certeza nosotros, una certeza con profundidad, no superficial, una certeza con responsabilidad, con sentido de justicia social, con sentido de querer cambiar las cosas, pero una certeza al fin y no esta cosa de bueno, más o menos lo que veníamos haciendo, pero un poco mejor, los derechos. Digo, algo concreto que caliente a la gente, porque la verdad es lo que... Nuevas canciones. No, pero no decir que hacen falta nuevas canciones, empezar a tararear. Bueno, eso es lo que digo yo. El estribillo que engancha. Estamos esperándolas. Y bueno... Che, voy a cerrar porque tenemos que ir a nuestros queridos auspiciantes. Fundamental. Son buena gente, hay que decirlo. Siempre hablo bien de Coto yo. Siempre hablo bien de Coto. Tengo que empezar a hacer un poquito porque dicen que pagan más si lo decís vos. Lamentablemente está subiendo mucho el riesgo país, están cayendo muy fuerte las acciones, es decir, es otro día muy malo en los mercados porque no queda otra, no es que nosotros somos adivinos, ellos son así. Eso va a seguir sucediendo si no cambian, si dejan de timbiar, si dejan de regalarle los dólares baratos y los acumulan en el Banco Central, eso se da vuelta. Quiero decir, todos los días digo, todavía es evitable devaluar. Todavía es evitable hacer un desastre. Lamentablemente ya estamos pagando las consecuencias de ese desastre porque esta semana la suba del precio de los alimentos mostró que las últimas 4 semanas da 3,8%. Mirá cuán arriba de lo que tuvimos. Y porque encima están subiendo los precios de fábrica, que los vas a ver la semana que viene o la otra, un 5%. Es decir, estamos en un problema y el gobierno no cambia el rumbo. Les agradezco mucho, termina la semana, ha sido bárbara, estamos muy contentos de que nos va tan bien en la audiencia, tenemos mucha repercusión, merecidamente. Miren lo que es este grupo. Sin romper nada. Miren lo que es este grupo de gente. No podía ser de otra manera, realmente. No podría ser de otra manera. Vamos a agrandarnos un poco, que me hace bien. No tengo abuela hace muchos años. Somos el mejor equipo periodístico del país. Este es el mejor programa periodístico del país. Estamos en los programas que más se ven en YouTube. Y bueno, ¿viste? Tenía que fanfarronear un poco. Chao, los quiero mucho. Chao. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto.